Y recuerda, esta historia no me pertenece. El autor original es Amadolix. El uso de auriculares para una mejor experiencia. De esta manera, podrá disfrutar al máximo del contenido. Quédese hasta el final del video para los saludos y un importante aviso del editor. Sayonara. Capítulo 9. El destino de un Jinchuriki. Capítulo 9. La chispa, un fanfic crossover de Naruto y Star Wars. La guerra de los clones 86, 111 minutos. LW. Disculpas por la demora en la actualización. La universidad y el estrés se interpusieron. Espero que la espera haya valido la pena. Ahora ese es el discurso tranquilo de mi maravilloso amigo. Por mi parte, desearía poder decir las blasfemias que quiera, pero simplemente no quiero perder más tiempo en este capítulo maldito que tomó demasiado tiempo. Después de esto, trabajaré en mis otras historias. LW y yo nos tomaremos un descanso la próxima semana, se lo merece más que yo, dale un saludo y agradécele. Además, quiero agradecer a otros escritores beta a quienes les estoy agradecido. Wabakeba, Ta Terrible Uriter 78 y Chaos PSD, un saludo también para ellos. Antes de eso, para mantenerme al día con las actualizaciones de las historias activas, publicaré una historia de actualización en los mis décimo overs, para mantenerlos al tanto del desarrollo de las historias. Posiblemente en los próximos días, tomando un descanso. Disfrútenlo bastardos XD. Kirigakure. Kirigakure, también conocida como la aldea oculta en la niebla, es una aldea shinobi que forma parte de las 5 grandes potencias de Elementia. Esta aldea, apodada la aldea de la niebla sangrienta, estaba atravesando una experiencia que no había experimentado en muchos años. Paz. Por primera vez en siglos, la paz verdadera finalmente había llegado a la solitaria y brutal aldea. La gente por fin pudo reconstruirse, pues la aldea finalmente había puesto fin a la larga y sangrienta guerra civil que había desestabilizado la región durante tantos años, con numerosas atrocidades cometidas en el país del agua y su población por ninjas renegados, bandidos y turbas desquiciadas de linchamientos que llenaban las calles con los cuerpos de sus víctimas. Pero ahora todo había terminado, gracias a los rebeldes y al nuevo Mizukage. Ahora se la veía caminando por el mercado de la aldea que no solo había sido reconstruido, sino que también había pasado por algunos nuevos cambios tecnológicos gracias a sus nuevos aliados y visitantes. El mercado estaba lleno de gente y de estos extraños y nuevos seres llamados droides, muchos de los cuales vendían comida a equipos, tanto nativos como no nativos, de este planeta, al que la aparente república que gobernaba esta galaxia junto con la Confederación apodó Elementia. Aunque inicialmente se mostraron escépticos ante estos seres de las estrellas, algunos de los cuales ni siquiera eran humanos, pronto demostraron su valía al abastecer a su rebelión no solo con comida y suministros, sino también con más armas y droides para ayudarlos no solo en la lucha, sino también en la reconstrucción. Mei sonrió al recordarlo, acercándose a un vendedor de frutas que vendía tanto las frutas nativas de esta tierra como una nueva variedad de frutas que provenían de otros planetas. Disculpe, señor. El vendedor alzó la vista hacia la voz. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al inesperado visitante y rápidamente inclinó la cabeza. Señora Mizukage. Es un honor verla. De pie frente a él se encontraba Mei Terumi, la 5 Mizukage, una mujer delgada y hermosa con singulares ojos verdes que combinaban con su cabello castaño rojizo hasta los tobillos, peinado en espiga en la parte posterior. A pesar de su belleza y gentileza, era una de las shinobi más fuertes de la niebla oculta, quien lideró la rebelión en la aldea y puso fin a la locura que desató la guerra civil en la aldea y el país del agua, derrotando rápidamente a sus enemigos con cualquiera que se pusiera frente a ella, unificando a muchos sectores de los shinobi de Kiri bajo su mando para restaurar la paz y el estatus de la niebla oculta. Además de ser una buena líder militar, luchadora y unificadora, la Mizukage también demostraba tener un don natural para la política. Con solo sus palabras, logró convencer a los shinobi y clanes desertores de que regresaran a la aldea, prometiéndoles que la guerra y el derramamiento de sangre habían terminado y que su estatus criminal sería borrado. Gracias a su nueva amiga, que la acompañaba, también comenzó a congeniar con otros miembros de la Confederación, lo que le resultó muy útil para mantener a flote la deteriorada economía de su aldea. Quisiera 2 de esas, creo que se llaman manzanas Fuji, para mí y para mi amiga. Mei se giró hacia la persona que estaba a su lado. ¿Quiere una, senador Bonteri?
Oh, por favor, llámame Mina, dijo la senadora de Olderon, Mina Bonteri, representante de la Confederación de Sistemas Independientes, la misma organización que apoyó la rebelión de Mei con ayuda militar y humanitaria. Sí, me gustaría tener uno, por favor. 2 manzanas Fuji enseguida. El vendedor sacó 2 de las frutas más frescas que encontró en su puesto y se las entregó a las 2 señoras. Están en casa, señora, así que disfrútelas. Mina, que se sintió halagada por la generosidad, insistió. Oh, por favor, señor, sacó algunos créditos, pero recibió un movimiento de cabeza. No, señora, lo digo en serio. El vendedor rechazó respetuosamente su oferta de monedas. Si no fuera por usted, esta guerra no habría terminado. Mi hijo y mi hija no estarían vivos hoy. Así que, por favor, acepte esto como muestra de mi gratitud. El onderoniano se quedó un poco desconcertado por las palabras de agradecimiento del anciano y decidió aceptar su muestra de gratitud con el Mizukage. Que tenga un buen día, señor. Que tengan un buen día, señoras. Y gracias por traer la paz. Se oyó decir al anciano vendedor antes de que las 2 mujeres se unieran a la multitud. Bonteri le dio un mordisco a su manzana Fuji, saboreando su crujiente y dulce sabor, antes de volverse hacia su colega. Veo que su aldea está muy contenta con la paz que han instaurado. Ah, sí, dijo Mei con una leve sonrisa. Simplemente se alegran de que la guerra civil haya terminado y de que nadie en la academia tenga que preocuparse por matarse. Claro que hay quienes desean volver a las viejas costumbres. Esto provenía principalmente de los veteranos que sobrevivieron a la guerra civil, quienes afirmaron que no todas nuestras antiguas costumbres eran terribles, lo que, por supuesto, incluía la sangrienta iniciación y las eliminaciones de linajes. Se alegró de haber destituido a esos antiguos fósiles. Fue debido a su negligencia al lidiar con las acciones del antiguo Mizukage que tantos de sus amigos y camaradas perecieron en el horrible pasado de la niebla sangrienta, incluyendo a uno de sus amigos más cercanos, cuya muerte se confirmó en el país de las olas. Hablaba de su viejo amigo, Sabusa. Un camarada que conocía de la academia, que había superado el mismo brutal ritual de graduación que su amiga, y que aún recordaba como si hubiera sido la semana pasada. Viviendo los días oscuros de la aldea de la niebla sangrienta, luchó desesperadamente, empapada en la sangre de sus antiguos compañeros, convirtiéndose en la última en pie, al igual que Sabusa, quien, por otro lado, pertenecía a una generación anterior. El pequeño había matado a más de 100 de sus compañeros, antes de poder graduarse, ganándose el apodo de demonio de la niebla oculta. Tras graduarse por separado de la academia, Mei y Sabusa ascendieron como shinobi certificados y letales, participando en misiones de alto riesgo y ganándose el respeto y una reputación temible entre sus compañeros shinobi. Ella misma alcanzó el rango de Hounin con sus 2 habilidades Gekko y Genkai, algo poco común, mientras que Sabusa, por otro lado, se forjó la reputación de ser un asesino eficiente, uniéndose a las operaciones encubiertas de Anbu y convirtiéndose en uno de los 7 espadachines de la niebla, un grupo de shinobi kiri que blandían espadas y que estaba compuesto por los mejores espadachines de la niebla oculta. Esto significa que eran los más fuertes que la aldea podía ofrecer después del Mizukage. Desafortunadamente, cuando estalló la guerra civil, la propia Mei ni siquiera estaba en el país cuando ocurrió la lucha y las atrocidades comenzaron a tener lugar, pero cuando se enteró del intento de golpe de estado que cometió Sabusa, comenzó a unir su rebelión con la esperanza de poner fin a la carnicería, incluso tratando de encontrar a Sabusa y pidiéndole que la ayudara en su rebelión. Desafortunadamente, llegó demasiado tarde y descubrió que Sabusa había sido asesinado mucho antes de que pudiera alcanzarlo. Supo que había muerto en el país de las olas luchando contra un equipo de Konoha, junto a un niño llamado Aku, al que había tomado como aprendiz. Le costaba aceptar que Sabusa, uno de los guerreros más duros que había conocido, estuviera muerto, incluso cuando estaba de pie junto a su tumba, contemplando su gran espada, que le servía de lápida. Mei, ¿estás bien? Saliendo rápidamente de sus pensamientos, la Mizukage se volvió hacia su colega. Lo siento, no estaba escuchando. Mina reconoció esa mirada en su rostro. Pensando en alguien. Solo un amigo, alguien a quien perdí. ¿Debido a la guerra civil? Preguntó Mina con cautela, mirando a su alrededor y observando el floreciente mercado. Lo siento mucho oír eso. Se habría sentido orgulloso, continuó Mei en voz baja. Le habría encantado ver este lugar, un mundo donde los niños no tuvieran que preocuparse por matarse entre sí solo para graduarse. Un lugar donde, por unos minutos, los niños pudieran ser niños. A él le habría encantado ver esto. Parece un buen hombre.
Lo era. Asintió la pelirroja. Aunque nadie lo creyera, en el fondo era un buen hombre que solo quería un lugar donde los niños pudieran vivir en paz. ... Las dos mujeres simplemente se quedaron mirando el océano, que, por una vez, estaba despejado de la niebla que cubría constantemente su mundo, con sus guardias, tanto mecánicos como humanos, parados allí torpemente. La vista es bastante hermosa. Los dos líderes habían concluido el recorrido por el pueblo y ahora estaban de regreso en la nueva oficina de Mei. Así es. Mei asintió. A pesar de haber visto la misma bahía durante tantos años, nunca se había visto ni soñado tan apacible. En lugar de los gritos de los moribundos, el monstruoso rugido del océano o incluso el crujido de los barcos, condenados a permanecer en el fondo del océano, ahora se llenaba de risas, de niños jugando en la arena y el agua, algunos de los cuales, con suerte, jamás sabrían de las horribles atrocidades que habían ocurrido en su hogar. Además, parecía como si los dioses del cielo estuvieran felices por la paz que tanto les había costado conseguir, pues la niebla se había disipado al menos por ahora, permitiendo que la hermosa luz del sol iluminara el cielo, antes oscuro y sombrío. Es difícil creer que un lugar como este tuviera un pasado tan violento. Uno que no había visto en mucho tiempo. Como política y diplomática experimentada, Mina había visitado muchos planetas con diferentes entornos, había experimentado muchas cosas, pero esto era bastante nuevo para ella. Pensar que aún existían planetas que vivían con tanta violencia, en una cultura tan guerrera. Buscando culturas similares, las únicas que le vinieron a la mente fueron los mandalorianos y los Kalesh. Parece una ciudad hermosa. Sé lo que quieres decir, respondió Mei mientras miraba por la ventana, pensando igual que su amiga. Una aldea como la niebla oculta merece algo mejor de lo que ha soportado. Mina dejó escapar una pequeña risita de apoyo. Bueno, me alegro de que hayamos podido ayudarte con tus primeros pasos hacia la paz. Solo espero haber tomado la decisión correcta, dijo Mei con un suspiro, ya que fue una semana frustrante para ella, porque siento que este no será el final. No lo pienses más, la tranquilizó Bonteri. Son las tácticas de miedo que suelen usar. Créeme, los burócratas del Senado republicano son conocidos por eso. Sobre todo ahora con su nuevo canciller. Se refería al recién elegido canciller Palpatine, ex senador del planeta de su antiguo protegido, quien ahora era el canciller de la República Galáctica y una de las razones principales del discurso actual del movimiento separatista. Mina frunció el ceño al pensar en el anciano canciller. Había algo en él que la inquietaba profundamente, a pesar de su amable actitud. Recordó el día en que le estrechó la mano en una reunión. Su mano, a pesar de ser cálida como la de cualquier otra persona, le dio escalofríos en cuanto sus pieles se tocaron, y tuvo que emplear todas sus fuerzas para no retroceder delante de todos. Entonces, ¿hablamos de los acuerdos comerciales que nos ha ofrecido la SEI? Preguntó Mei, intentando cambiar de tema. Dijiste que la Confederación está dispuesta a ayudarnos a fortalecer nuestra economía a cambio de materias primas. Mina se sentó frente a Mei. Sí, nos dijiste que el país del agua alberga una gran cantidad de recursos, ¿verdad? El metal y el pescado son las principales exportaciones de este país, respondió Mei, ya que la mayoría se vendía a astilleros, herreros o mercados de alimentos. ¿Es eso lo que te interesa? Sí, buscamos recursos como esos para intercambiar. A cambio, les ofrecemos a su aldea y a este país todo lo que necesiten. Mei ya estaba preparada para esta pregunta ya que tenía un archivo de solicitudes y necesidades de la aldea, además de verificar las condiciones de la aldea en sí. Bueno, muchos de nuestros agricultores en el campo necesitarán equipo no solo para plantar y cosechar, sino también para ayudar a reparar la tierra. Sus generosas raciones de comida son muy útiles, pero sé que no serán una solución permanente. Además, creo que necesitaremos más droides de batalla para compensar nuestra enorme pérdida de personal. A pesar de haber ganado la guerra, aún necesitamos mantener la seguridad básica, ya que los bandidos, las naciones rebeldes y las demás aldeas podrían seguir siendo un problema. Bonteri asintió. No veo ningún problema. En cuanto regrese al Parlamento, presentaré esto junto con los demás acuerdos comerciales y negociaciones de las demás aldeas de la SEI de Elementía. Sin embargo, le advierto que probablemente habrá algunas dudas sobre algunas partes de sus necesidades, debido a nuestros recursos limitados y a la política general. Pero creo que sus solicitudes se aprobarán sin mayores problemas. ¿Cómo? ¿Quiénes son los demás involucrados? Preguntó Mei.
Sabía que la niebla oculta no era la única aldea que se había aliado con la Confederación, pero aparte de eso, no tenía más información sobre las alianzas galácticas de Elementía. Bueno, es demasiado pronto para hablar de las aldeas más pequeñas, pero puedo hablar de las otras 4 grandes, dijo Bonteri, intentando recordar las negociaciones. La aldea de la nube oculta, por ejemplo, no tenía muy claro qué quería específicamente, mientras que la roca oculta habló de querer expandir su poderío militar intentando negociar más droides en sus territorios, para poder colocarlos en las fronteras, algo a lo que actualmente nos oponemos. Aunque Kumo se había aliado rápidamente con la Confederación, Laxi no estaba muy segura de qué pensar sobre la aldea, sobre todo porque la comunicación había sido difícil desde entonces. Kumo les dijo que necesitaban más tiempo para reflexionar, pero eso había sido hacía meses, y además, Laxi perdió contacto con los droides que les habían enviado, lo que solo generó más desconfianza. Además, la base de su tensa colaboración parecía provenir únicamente de la decisión de Konoha de unirse a la República, lo que no les dejaba ninguna pista de lo que podían desear u ofrecer. Luego estaba Iwa, quien era todo lo contrario. Mientras Kumo insinuaba lo que querían con los droides, Iwa era más directo al respecto. La roca oculta, aún resentida por la guerra anterior, no solo quería más droides, sino múltiples fábricas de droides y a los científicos geonosianos para producir más. Sin embargo, al vivir en las montañas, eran ricos en recursos metálicos, razón por la cual la Federación de Comercio, a pesar de que probablemente usarían los droides para un ataque preventivo contra sus vecinos, había presionado para incluirlos en Laxi. Lo que no ayuda es que Iwa y Kumo no parecen llevarse muy bien, lo que dificulta aún más las negociaciones. Tu aldea no puede servir de mediador entre ellos dos, ya que, si no me equivoco, tu aldea fue, evidentemente, una parte importante de la guerra anterior. Mei suspiró al oír esto. No era adivina, pero incluso ella sabía que esto sería un problema en algún momento. Desafortunadamente, así es ahora. Supongo que, si no me equivoco, se podría decir que esta situación es como la galaxia ahora. Aunque me duela admitirlo, no estás tan lejos de la verdad, dijo Bonteri, mirando por la ventana mientras negaba con la cabeza. Los tiempos están cambiando, y no pintan bien, sobre todo con nuestra guerra silenciosa por el dominio de los sistemas volviéndose más áspera. Las dos facciones luchaban por conseguir aliados, y mientras Laxi conseguía mucho apoyo, la República también, y las hostilidades empezaban a intensificarse. Las puertas se abrieron de repente y un droide de combate B-1 se dirigió hacia Bonteri. Señora, acabamos de recibir una transmisión del Conde Dooku, diciendo que la necesitan de vuelta en Raxus para una sesión inmediata del Parlamento. Mina dejó escapar un pequeño suspiro mientras se levantaba de su asiento a regañadientes. Supongo que el deber me llama de regreso a casa. Lo siento, no puedo quedarme mucho más tiempo. Está bien, al menos hemos resuelto algunos problemas clave. Oh. Mina aplaudió. Casi se me olvida algo. Te he preparado un regalo como muestra de respeto por unirte a la Confederación. Por favor, no es necesario. Tonterías. Te va a encantar. Se dio la vuelta y aplaudió. Pase. Las puertas se abrieron de nuevo, y esta vez, entró un droide de aspecto diferente. Este era mucho más grande que los droides de combate B-1, y aún así, no parecía muy apto para el combate. Grande y voluminoso, con su grueso torso, parecía mucho más rectangular. Su cabeza albergaba brillantes ojos blancos que formaban dos trapezoides invertidos. La parte superior de su cabeza geométrica era una pequeña cubierta similar a un sombrero, que parecía una forma de bloquear la luz del sol, aunque de manera ineficaz. A diferencia del color canela con el que solían pintarse los droides de combate B-1, este droide ofrecía una gama cromática mucho mayor. Su sombrero y cabeza estaban pintados de rojo, azul y plateado, mientras que el resto de su cuerpo metálico seguía los mismos 3 colores. Se dio cuenta de que el color rojo estaba pintado principalmente en su cabeza, y no pudo evitar tocar su cabello. ¿Qué clase de droide es este?, preguntó Mei. Este es uno de los droides más nuevos que inventaron los geonosianos. Es un droide táctico de la serie T, un droide diseñado no para la batalla, sino para ayudarte a idear innumerables estrategias de combate. Hola, señora. La voz robótica e impasible del droide resonó en su procesador de voz. Soy un droide táctico serie T, unidad 054. Encantado de conocerla. Espero poder serle útil en nombre de la Confederación.
Mientras tanto, al otro lado del pueblo, había una zona donde la mayoría de los lugareños decentes no iban, pero donde los visitantes más nuevos de la galaxia iban con gusto para no ser molestados por la ley. Este era el distrito rojo de Kiri, la parte más sórdida, sucia y pobre de la aldea, que tiene distritos similares en cada aldea de Elementía, pero a diferencia de las otras aldeas principales, esta ya se estaba convirtiendo en un punto de acceso popular para las peores partes de la galaxia. Contrabandistas, asesinos y, por supuesto, cazarrecompensas. Aquí también fue donde se vio a dos individuos conocidos caminando por la calle hacia un pequeño pero popular bar que se sabía que tenía cuartos traseros para ciertos clientes que no deseaban ser molestados. ¿Estás seguro de que están aquí?, gruñó Cad Bane, caminando detrás de Jango, quien llevaba una capa que ocultaba su infame armadura. Jango también empujaba una carreta con una pequeña caja de metal llena de objetos que había traído de la isla Uzumaki. Dudo que alguien razonable viaje tan lejos de Tatooine para venir a escuchar tu oferta. Incluyéndome a mí. Ya lo sé, pero te pago para que no me metas en problemas, dijo Jango, ignorando las miradas curiosas y codiciosas que recibía la caja frente a él mientras seguía caminando hasta encontrar el bar del que había oído hablar. Ahora deja de quejarte y ayúdame a encontrar este bar. Sabes que si no nos conociéramos desde hace tanto tiempo, ya te habría disparado por la espalda. Claro, Jango hizo un encogimiento de hombros seco e inusual antes de detenerse justo frente a lo que buscaba, un bar llamado The Tipsy Mist. Aquí está, dijo Bane, pasando junto al mandaloriano. Entremos y encontremos a esos cabrones. El duro entró al bar, seguido por Jango. Al entrar, se encontraron con una habitación tenuemente iluminada, con un evidente olor a sustancias tóxicas e ilegales en el aire. Podían ver a gente en las mesas, fumando y a algunos esnifando lo que tenían, acompañados por las trabajadoras sexuales del lugar, vestidas con ropa reveladora. Dos de esas chicas del lugar vieron a los dos cazarrecompensas y se acercaron a ellos de forma seductora y con sonrisas pícaras. La primera probó suerte con los duros. Oye, nena, ¿quieres pasar un buen rato? Suéltame, mujer, Bane la fulminó con la mirada. No tengo tiempo para gente como tú. Le apartó la mano del hombro y avanzó mientras la primera chica, furiosa, se marchaba. Jango, por su parte, miró a la otra mujer, que permanecía allí en silencio. Mire, señora, sin resentimientos, pero buscamos a unas personas con las que nos reuniríamos aquí. Una mujer calva con una antena en la cabeza. Oh. Esa mujer está en la trastienda con otros clientes esperándote, lo guió por la barra, esquivando con destreza hombros y manos que tanteaban. Nos dijo que tú y tu amigo llegarían. Por favor, agacha la cabeza y sígueme. Gracias, señora. La siguió hasta el fondo del bar con Bane, quien lo siguió de inmediato, mientras recibía algunas miradas de los lugareños, quienes no estaban acostumbrados a ver a un no humano venir a un lugar como este. Bane simplemente los ignoró y siguió adelante. Al abrirles la puerta a los dos clientes, la empleada les dijo: están al final del pasillo, en la puerta izquierda. Los dos pasaron junto a ella, mientras la empleada los observaba antes de cerrar la puerta tras ellos. Caminando por el húmedo pasillo, Jango pudo ver que las otras habitaciones estaban ocupadas por algunos clientes, ocupados con las chicas que habían contratado para su placer. Años de experiencia y profesionalismo le enseñaron a bloquear los gemidos y gritos mientras continuaba hacia su habitación. Finalmente, al llegar a su habitación, tocó la puerta bruscamente en una secuencia determinada. Pasó un segundo antes de que se abriera, permitiéndoles entrar. Al entrar, los recibió la visión de rostros conocidos. Castas, el cazarrecompensas clatoiniano de boca enorme, fue visto bebiendo de una botella de sake que había pedido, y parecía que apenas se sostenía en pie mientras se enfrentaba a un cazarrecompensas que ninguno de los dos reconoció. La mencionada cazarrecompensas era una Sabrak que, aunque unos centímetros más baja que el clatoiniano, no parecía intimidada en absoluto. En cambio, lo fulminó con la mirada como si hubiera dicho algo que la hubiera molestado. ¿Te importa repetirlo, borracho patético?, le dijo el Sabrak a Castas delante de todos, incluyendo a Aurra, que estaba sentada cerca de la mesa con una bebida en la mano y las piernas sobre ella, acompañada por Sam y el joven Boba, que observaba la escena. Sentado cerca de ellos, un individuo cuidadoso con una bestia canina a su lado observaba la escena. Ve a hacer algo útil, estúpido vagabundo, y búscate una cama y, no logró terminar la frase porque recibió una patada en la cara que hizo que el parlanchín cazarrecompensas se tambaleara hacia atrás y se golpeara la cabeza contra la pared, dejándolo inconsciente.
Castas, idiota bocasas, suspiró Aurra, sacudiendo la cabeza antes de tomar un sorbo de su bebida. Sam negó con la cabeza. Ni siquiera sé por qué lo dejamos entrar, aunque supongo que es mejor que Greedo. Todos, anunció Hango su entrada y ganó la atención de todos. Miren quién es, nuestro caballero desaparecido de brillante armadura. Aurra rió entre dientes, levantándose y caminando hacia ellos. Así que vinieron después de todo. Bien, porque sin ánimo de ofender, pero no se les ocurra hacerme niñera. Ese no es mi trabajo, papá. Boba se acercó a su padre. ¿Por qué estamos aquí? Le revolvió el pelo a Boba mientras Hango respondía. He estado repasando algunas de mis antiguas raíces y tuve que estar solo por un tiempo. Gracias de todos modos por cuidarlo. ¿Tus antiguas raíces, dices? Aurra rió entre dientes. ¿En un lugar como este? Ahórramelo, Hango. ¿Qué tiene un lugar primitivo como este que se parezca remotamente a tu pasado mandaloriano? Te sorprendería, dijo Bane, apareciendo de repente, ya que había estado con Hango los últimos días en esa isla no tan lejos de aquí. Lo que vimos fue algo que no creerías ni con tus propios ojos. Hango entonces notó dos rostros desconocidos. ¿Quiénes son estos dos, si se me permite la pregunta? La Sabrakembra no pareció intimidarse por la apariencia de Hango, a pesar de ser una leyenda. Me llamo Suji. Señaló al que usó en la esquina. Ese es Embo, y a su lado yace su compañero Anova. Embo, ya había oído ese nombre, dijo Bane, mirando al cazarrecompensas que usó. Le pareció bien. Alguien que podría igualar a Aurra como francotiradora, pero también un despiadado luchador a corta distancia que mataría a sus recompensas de la forma más brutal posible. Hay que respetarlo por tener una reputación como esa. Está bien, dijo Sam, que no quería que la conversación tomara otro rumbo, sigamos con el tema. ¿Qué han estado haciendo últimamente? Hemos estado explorando una antigua aldea abandonada durante mucho tiempo, las ruinas de la antigua aldea escondidas en el remolino, un lugar no muy lejos de aquí. Respondió a su pregunta, ganándose miradas extrañadas de sus compañeros cazarrecompensas y una mirada aún más extraña de su hijo. ¿Ruinas? ¿Qué hacías en unas ruinas antiguas, papá? Porque, Boba, tu padre descubrió que la familia extendida de su antiguo camarada era aldeana de ese lugar, respondió Bane mientras se quitaba el sombrero. Y para colmo, podría haber un miembro de la familia extendida con vida a quien conocimos accidentalmente hace poco. Espera, ¿qué? Aurra se giró bruscamente hacia el mandaloriano. Hango, ¿de qué está hablando? Hango respiró hondo mientras se quitaba la capa. Mirando a todos a través de su casco, podían sentir su mirada a través de su visor, y la sala se sumió rápidamente en el silencio. Escuchen, antes de explicarlo todo, déjenme aclarar esto. Esta información no saldrá de esta habitación, ¿entienden? Si escucho el más mínimo rumor sobre esto en la calle, encontraré al responsable y los cazaré yo mismo, sean amigos o no. Los cazarrecompensas se tensaron al oír sus palabras. Sabían que Hango no era de los que bromeaban, así que cuando el mandaloriano prometía algo, iba hasta los confines de la galaxia para cumplirlo. ¿Entendido? Preguntó el mandaloriano. Todos asintieron rápidamente, e incluso Bane asintió como señal de silencio. Satisfecho, el mandaloriano finalmente se sentó a la mesa, acercándose al asiento restante y tomando su caja. En esas ruinas, encontramos algunos artefactos, incluyendo esto. Colocó sobre la mesa un trozo de escombros que se llevó consigo. La gente alrededor de la mesa miró los pequeños escombros, y lo que vieron hizo que arquearan las cejas. Un símbolo de remolino. Sam casi resopló. ¿Te estás burlando de nosotros, Hango? El remolino simboliza un clan local que existió anteriormente en la isla, la cual Bane y yo hemos explorado durante los últimos días. Las ruinas indican que esta aldea existió desde hace mucho tiempo. Algunas de las lápidas más antiguas podrían fácilmente rastrearla hasta hace casi 600 años. ¿Desde cuándo eres arqueóloga? Aurra empezó a reírse entre dientes, pero se detuvo al ver que Hango la miraba fijamente. Parece que esta aldea albergaba a un grupo de personas que no eran nativas de este mundo y eran parientes de mi antiguo mentor. Disculpe. Bane se burló de esta respuesta. Era una aldea mandaloriana, idiotas. Eso es lo que está tratando de decir. ¿Cómo es posible? Preguntó Sam con incredulidad. Este planeta fue descubierto hace menos de un año. Oficialmente, la República descubrió la existencia de este planeta hace aproximadamente un año. Hango asintió. Extraoficialmente, creo que este clan fue uno de los primeros colonos en vivir entre esta gente. Tiene algo de sentido si lo piensas.
¿Qué quieres decir, papá? Preguntó Boba. Jango se tomó un momento para recordar una historia que escuchó en su juventud. Había una vez un hombre en la época de la antigua república. Era un guerrero carismático que empuñaba un sable de luz oscuro y unificó a muchos de los clanes mandalorianos bajo su mando. Cuando llegó el momento de que las tres facciones se unieran, lideró a todo Mandalore contra el enemigo común. Dio su vida para darles a los demás la oportunidad de sellar el gran mal que amenazaba nuestra galaxia, y su clan decidió quedarse en el planeta para vigilar a la terrible bestia, sabiendo que algún día, alguien sería lo suficientemente insensato como para despertarla. ¿Mandalorianos, Jedi y Sith trabajando juntos? Aurra negó con la cabeza al oír esto. ¿De verdad te lo crees? Créeme, yo mismo pensaba que era solo un mito, pero luego empecé a investigar más a fondo y descubrí que no lo era. ¿Entonces la historia es cierta? No solo eso, hice un descubrimiento que me ha estado rondando la cabeza desde entonces. Jango empezó a acariciar el remolino con los dedos, absorto en su singular patrón. Mi mentor, Jaster Merel, me contó la historia de su clan y descubrí que, en realidad, es descendiente de los mismos que participaron en esa batalla hace siglos. Esta revelación despertó la curiosidad de los cazarrecompensas, y esta vez fue la mujer Sabrak Suji quien hizo la siguiente pregunta. ¿Cómo se llamaba el clan que vivía allí antes? ¿Cómo dijiste? Vivían allí en honor a su líder caído. El pueblo de por aquí se llama Ususiogakure, que significa pueblo oculto en el remolino, en honor a su clan, los Usumakis. Jango no dijo nada después de eso, con los engranajes girando en las cabezas de todos los que participaron en la misión de secuestro de Elementía. Fue Sam quien fue lo suficientemente valiente para hablar, cuya forma humana palideció mientras hablaba. Espera, ese es el nombre del chico. Jango asintió mientras abría la caja flotante y sacaba varios objetos cubiertos con mantas. Una vez vacía, quitó las mantas de los objetos y allí estaba una armadura mandaloriana, pintada de rojo y negro, los colores del otrora famoso clan Uzumaki. «Guau», dijo Suji con un silbido dirigido a todo el grupo. «Miren eso. ¿Es esto lo que encontraron en esas islas?» «Sí, eso y mucho más», dijo Jango. Esto era lo que había podido llevarse. Era poco comparado con lo que encontró en esa isla. Aurra se fijó en el casco y comenzó a examinarlo. Para ser un artefacto tan antiguo, parecía estar en muy buen estado, sin óxido ni daños visibles en la armadura Beskar, ni siquiera en las viseras tintadas. Aurra no pudo evitar preguntarse qué tipo de tecnología se utilizaba para preservar tan magnífica pieza histórica. Bueno, Jango, acabamos de enterarnos de que arrojamos accidentalmente a un mandaloriano al infierno, dijo Aurra con gravedad. Pero supongo que no es lo único de lo que estás aquí para hablar, ¿verdad? Mirando hacia todos los que lo escuchaban, el último verdadero mandaloriano asintió, antes de hablar nuevamente. Tengo un trabajo para ustedes. Sala del Consejo Jedi. El Alto Consejo Jedi estaba en plena sesión, con todos sus miembros convocados a la sala, pues acababan de escuchar los informes de inteligencia del espía de Jiraiya que podría haber encontrado la ubicación del niño. En el centro de la sala se encontraban dos hologramas con los que se comunicaban. Allí estaba Jiraiya, y junto a él, una Tsunade severa y muy enfadada, disgustada por la noticia. Acababan de enterarse de que Jiraiya tenía información importante en la búsqueda de Naruto Uzumaki. ¿Estás seguro de que está donde crees, Jiraiya?, preguntó Tsunade, apretando los puños al oír dónde estaba su ahijado. Mi espía ahí dentro acaba de confirmarlo, respondió el sabio Sapo. Naruto está en Kessel, obligado como esclavo a extraer especia del subsuelo. ¡Pam! Se vio la figura holográfica de Tsunade golpeando su mano contra el suelo, posiblemente agrietando el piso debajo de ella mientras su ira parecía desbordarse. Nadie en el Consejo Jedi pareció sorprenderse por su reacción. La comprendieron y decidieron dejarla desahogarse. Windu se volvió hacia el maestro espía Sanin. ¿Estás seguro de que esta información es válida? Necesitamos asegurarnos de que sea 100% cierta antes de actuar. Lo encontraron en el centro médico transportando equipo y cadáveres. El nombre y la foto de Naruto estaban en esa lista. Debe estar en una de esas minas. Esa confirmación dejó a los miembros del Consejo Jedi con la boca abierta. Shakti fue la primera en hablar mientras escuchaba atentamente cada detalle. Tendremos que manejar la situación rápido. ¿Quién sabe cuánto tiempo más podrá aguantar ese niño ahí dentro? Eso no va a ser fácil, dijo el maestro Fisto, haciendo un gesto con la barbilla antes de preguntarle al shinobi. ¿Sabes en qué mina está el joven Naruto? No lo sé con precisión, dijo Jiraiya mientras suspiraba con frustración. El problema es que mi espía no podrá salir de la mina. ¿Cómo es eso?
Preguntó Windu. Mi espía entró como esclavo, con antecedentes aleatorios. Disfrazado de residente de Coruscant, nada interesante. Perdí contacto con él antes de que pudiera decirme directamente en qué mina se encontraba, pero me dijo que estaba dirigida por un esclavista sigeriano llamado Darth Nar. Ese nombre provocó que algunos murmullos recorrieran la habitación, ya que algunos de los maestros Jedi reconocieron ese nombre, para gran consternación de Tsunade. ¿Quién es ese Darth del que hablas? ¿Y por qué a todos les preocupa tanto su nombre? Darth Nar es un hombre cruel y conocido, por decirlo suavemente. Esto provenía del maestro Jedi Ed Kot, un Sabrak iridoniano que conocía al esclavista. Por lo que tengo entendido, es un traficante de esclavos bastante poderoso, del que se rumorea que tiene la repugnante afición de secuestrar o comprar a ciertas personas para su colección. Windu entrecerró los ojos. ¿Y por colección, te refieres a...? Kot no quiso terminar esa frase y se limitó a asentir en respuesta, confirmando a muchos otros su significado de colección. Hay que actuar, es necesario. Yoda dijo lo que había que decir. ¿Tiene un plan para localizarlo, maestro Jiraiya? Sí, asintió Jiraiya, pero para eso necesito un equipo de shinobi que me acompañe. Se giró hacia el ocaje. Tsunade, te enviaré las coordenadas de mi ubicación actual. Cuento contigo para que me envíes un equipo de rastreadores si puedes. Como si tuvieras que pedirlo. Te enviaré más que eso. Tsunade ya sabía a quién enviaría. Jiraiya asintió antes de explicarle al Jedi. Tengo un lugar donde se supone que Nar estará durante los próximos días. Es la oportunidad perfecta para finalmente localizar y rescatar a Naruto. Sepa esto, maestro Jiraiya, repitió Yoda. Debemos estar preparados, porque todo es posible. Ya he perdido a varios de mis discípulos, maestro Yoda, respondió Jiraiya con gravedad al anciano. No voy a perder a otro. Me uniré a ustedes, dijo Yoda, ofreciéndose como voluntario frente a los demás. El joven es fuerte en la fuerza. Hay que encontrarlo antes que los Sith. Jiraiya se quedó atónito ante la propuesta, pero la aceptó. Gracias. Me alegra que te unas a nosotros. Mientras esto se resolvía, Tsunade tenía una mirada severa, pues ahora se aferraba a la que quizás era la última esperanza para el joven bobo al que llegó a querer como a un hijo. Así que sabía que debían actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Aguanta, mocoso. Aguanta. Ya vamos. Olun, enfermería. Tos. 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 Tariq jadeó mientras su cuerpo era atormentado por una tos desagradable, su cabeza se sacudía de un lado a otro mientras su cuerpo usaba la poca energía que le quedaba para torturarse a sí mismo. Tienes neumonía, le comunicó Idel con tono sombrío. Es todo lo que puedo decir por ahora, y lo único que puedo recetarte es esto. Sacó un pequeño objeto de su bolsillo y se lo entregó a Ursik. Tariq aceptó el dispositivo y lo reconoció. ¿Un inhalador? Disculpan mi ignorancia, pero eso no es para asmáticos. Sí, pero ahora mismo es lo único que puedo ofrecerte para tus pulmones, ya que conseguirte un nebulizador es prácticamente imposible, dijo Idel con amargura. Había intentado retenerlo un día más para monitorearlo, pero le negaban el permiso para administrarle otro tratamiento. Además, ese es mi inhalador. Sus manos se extendieron sobre las de él y las cerraron sobre el aparato. Lo necesitas más que yo, así que tómalo y úsalo cada vez que tengas ganas de toser, ¿de acuerdo? Lo haré, hizo una pausa y la miró. Y gracias, no sé qué haría sin ti. No te hagas ilusiones. Intentó no mirarlo directamente a los ojos mientras se disculpaba. Tengo que volver al trabajo, disculpe. Idel caminó hacia la parte trasera de la enfermería, dejando solo al hombre Ursik para que se fuera. Guardando el inhalador, salió de la enfermería, sintiéndose de repente mucho mejor que antes. Túneles subterráneos. El ascensor se detuvo en su destino final mientras las puertas se elevaban lenta pero dolorosamente. El sonido de las puertas oxidadas al levantarse era una tortura para el oído desnudo. Escoltado por un pique, arrojó al hombre fuera del hueco del ascensor con una patada en la espalda, empujando a Tariq al suelo. A trabajar, esclavo. Ordenó el pique mientras cerraba el ascensor justo delante de él. Para cuando el ascensor empezó a subir, Tariq ya estaba de pie mientras Adrik y Kira se acercaban. Tariq, dijo Hera mientras se acercaba a él, con Adrik ayudándolo a levantarse. ¿Estás bien? No pareces estar bien. No, neumonía, dijo Tariq débilmente mientras tosía con fuerza. La pasé bastante mal, la verdad es que debería haberlo esperado, tos. Me lo dio Idel. Sacó su inhalador y se lo mostró. Es con lo que estoy trabajando ahora.
Bueno, al menos te diagnosticaron a tiempo, dijo Adric, ayudándolo a caminar con el brazo cruzado sobre su espalda para poder cargarlo. Aún así, podría ser peor, así que no vamos a arriesgarnos. ¿Entendido, Tarik? Vale, Tarik tosió una vez más para aclararse la garganta antes de usar el inhalador. Me controlaré. Te dejaré algunas tareas a ti hasta que me recupere. Quien ya estaba asumiendo un papel importante en la resistencia clandestina, asintió ante la responsabilidad que le habían encomendado. Claro, solo ten cuidado, ¿de acuerdo? No hay necesidad de que estos bastardos te hagan trabajar hasta la muerte. Les gustaría, ¿verdad? Tarik soltó una risita mientras se ganaba algunas sonrisas de los demás. El breve momento, por desgracia, tuvo que ser interrumpido cuando un esclavo desconocido corrió hacia ellos. Tarik, tienes que venir ahora mismo, les dijo a los demás. En realidad, todos tenéis que venir. ¿Qué pasa? Preguntó Adric, incómodo por el tono de su voz. Es Levi. Una multitud se reunió alrededor de algo y, a juzgar por el océano de rostros de horror, conmoción y disgusto, lo que fuera que los rodeaba no podía ser bueno. Déjenos pasar, dijo Adric mientras se abría paso entre la multitud, abriendo paso para que Tarik y Hera pudieran pasar. Finalmente, al llegar a la primera fila, donde estaban los demás líderes de la resistencia clandestina, bajó la mirada, completamente conmocionado. Levi Laskov, bombardero para sus allegados, yacía sobre la mesa, con aspecto de luchar por mantenerse con vida. Su torso desnudo, sembrado de cicatrices y heridas abiertas, se elevaba débilmente mientras su sistema respiratorio luchaba por seguir funcionando. Sus venas eran asquerosamente visibles, sobresaliendo de la piel mientras los músculos se retorcían y se movían como gusanos gigantes bajo sus tejidos. Con solo mirarlo, muchos se preguntaban si sería una buena idea matarlo en lugar de dejarlo vivir un segundo más. Un jadeo profundo escapó de la máscara del hombre, seguido de una serie de toses que empeoraban con cada silbido. Las extremidades temblaban mientras el hombre parecía intentar decir algo. Tranquilo, Levi, dijo Sabine en voz baja mientras sostenía la máscara sobre la cabeza del hombre para intentar calmarlo. Guarda fuerzas, las vas a necesitar. ¿Qué es esto? Logró preguntar Adric por fin. ¿Alguien puede explicarme qué demonios le pasó? Lo trajimos con nosotros, explicó uno de los esclavos. Lo reconocieron como uno de los pocos seleccionados por los científicos. Estaba así cuando nos obligaron a regresar a recoger los cuerpos. Lo encontramos en este estado. De repente, Adric notó que solo había 3 de estos esclavos cuidadosamente seleccionados, incluido el pobre hombre en la mesa, y preguntó, ¿dónde están los demás? 50 de nosotros fuimos elegidos, ¿verdad? Somos todo lo que queda, respondió un hombre. El orador era un hombre calvo y delgado con un brazalete. Fue uno de los pocos seleccionados para ser visto regresar. El resto están muertos o aún se les sigue experimentando, por lo que sabemos, continuó, para horror de los demás. Posiblemente ambas cosas. ¿Experimentado? Sí, nos enviaron para que experimentáramos como ratas, dijo el segundo superviviente. Pensé que las minas de especias eran malas, pero lo que hacían allí, me dieron ganas de volver, miró a Levi, que apenas respiraba, estremeciéndose al toser. Es el único que salió con vida de ese infierno blanco. No vimos a nadie más salir, pero aún podíamos oír sus gritos cuando nos fuimos. Entonces, ¿por qué estás aquí parado? Somos el equipo de los cadáveres. El tercer esclavo respondió a la pregunta mientras mostraba un brazalete que él y los otros 2 llevaban con la calavera. Nos obligaron a recoger los cuerpos después de que terminaron con ellos. El hombre no pudo seguir hablando antes de que, de repente, empezara a vomitar lo que le quedaba en el estómago en un cubo cercano en el suelo, lo que provocó que algunos de los presentes se apartaran para dejarle espacio. Esto provocó un mar de murmullos y murmullos de ira. Ya habían oído lo sucedido, pero ver a uno de los suyos visiblemente traumatizado por el simple hecho de intentar contar la historia de nuevo los enfureció aún más. Hera se acercó rápidamente y señaló a algunos de ellos. Ustedes 3, conmigo. Nos van a explicar todo lo que vieron. Luego se volvió hacia Adric. Nos vemos. Espera, ¿qué pasa con Levi? Dijo Adric, señalando al hombre apenas consciente. Ni siquiera puede mantenerse en pie. Vayan ustedes, dijo Sabine, de pie junto a Levi con el inhalador. Puedo con esto. Adric asintió y se dio la vuelta. Todos, dispersos ya. Ordenó. La multitud sabía que era mejor no quedarse y desobedecer, y el grupo abandonó rápidamente la habitación subterránea, a excepción de unos pocos que tuvieron que quedarse.
Tariq fue el último en ser visto saliendo de allí, a excepción de cierta rubia. Naruto, tú también. El joven rubio miró vacilante de un lado a otro. Alguien le agarró la mano débilmente, y se giró para ver a Levi, quien parecía estar a punto de morir, y aún así, usó sus últimas fuerzas para levantar la cabeza por última vez. Vete, Levi murmuró esas palabras brevemente, vete ahora, fue lo último que Naruto escuchó decir al hombre mientras Sabina le volvía a poner el inhalador en la boca. Yo me encargaré de él, asintió al shinobi. Nos vemos en la tercera sala del cuartel general. ¿Sabes dónde está, verdad? Naruto asintió, se dio la vuelta y se alejó con Tariq, dejando a los pocos que quedaban para cuidar al hombre enfermo y discutir los acontecimientos actuales. Joseph, ¿puedes ayudarme a llevar a Levi a la sala médica secreta? Claro, déjame llevarle las piernas, asintió Joseph mientras él y otros dos empezaban a levantar a Levi de la mesa. Lo colocaron rápidamente en una camilla improvisada y lo llevaron al túnel secreto que no estaba lejos de allí. En un abrir y cerrar de ojos, lo habían acostado con algo abrigado y una manta improvisada. Eso era lo mínimo que podían hacer por su pobre camarada, cuyos gemidos y quejidos de dolor eran una tortura para los oídos de sus amigos. Olun, tercer cuartel general subterráneo de la Resistencia. Sin que el resto de la Resistencia lo supiera, los líderes tenían sus propios cuarteles generales secretos, donde podían hablar en privado. Esto se debía a la idea de que podría haber espías entre sus filas, y solo los líderes, quienes eran los de mayor confianza de la Resistencia, podían entrar. El tercer cuartel general subterráneo era uno de los secretos más antiguos y mejor guardados entre los esclavos. Esta habitación en particular era incluso una de las primeras habitaciones secretas que los esclavos anteriores cavaron en el poco tiempo libre que tenían con la esperanza de que algún día pudiera usarse para ayudar a lograr su libertad. En ese momento, los líderes estaban hablando acerca del laboratorio y de qué hacer ahora que sus filas estaban siendo devoradas rápidamente por la codiciosa instalación denominada Sector 12. Esto horrorizó a los dirigentes, quienes no pudieron hacer más que permanecer allí sentados, disgustados, ante los detalles que les habían contado, con mucho más detalle, esta vez. No puedo creer lo que estoy oyendo. Esto no es bueno, esto realmente no es bueno. Sentado en una silla, Tariq se sumió en sus pensamientos al escuchar el número de personas enviadas a estas instalaciones. Se seleccionaron 25 en total, en su mayoría humanos y algunos seres conscientes de diferentes variedades. Sin embargo, de ellos, solo 4 regresaron con vida, incluyendo a los 3 miembros de la tripulación y a Levi, quien se encontraba en muy mal estado. Alrededor de 8 cuerpos de esclavos fallecidos fueron llevados a la mina y ya habían sido colocados en el crematorio. Algunos de ellos salieron con solo 1 o 2 extremidades, como si hubieran sido torturados, con marcas de congelación y quemaduras en sus cuerpos, y uno de ellos incluso mostraba las mismas señales que Levi, pero en realidad ya estaba muerto en el lugar. ¿Qué ocurría en esas instalaciones? ¿Y para qué se construyó el Sector 12? Ya pueden irse, dijo a los 3 hombres que les habían contado todo. Vayan a la cocina y traigan algo de comer, lo necesitarán. Los 3 asintieron y abandonaron la habitación, dejando a los miembros de la resistencia clandestina que ahora necesitaban discutir estos temas con una visión clara de cómo lidiar con ellos. Fue la primera en hablar. Bien, ahora sabemos que los sigerianos y estos científicos tienen instalaciones de laboratorios a solo unos pasos de aquí, pero no sabemos qué está pasando allí dentro. Es obvio, no nos hagamos los tontos, empezó Adric, mientras todos se giraban hacia él. Lo están usando como lugar de experimentación. Eso tendría sentido con una organización como la Corporación Umbrella, si me preguntas. ¿Cómo? Le preguntó el ruso. ¿Qué pasa con la Corporación Umbrella? Son una corporación multinacional muy conocida en el planeta Tierra, explicó Tariq. Eran conocidos por sus productos farmacéuticos, cosméticos y químicos. Originalmente una empresa con sede en el Reino Unido, se ha expandido por todo el planeta, pero opera principalmente en Estados Unidos y África. También son conocidos por su turismo y otros negocios importantes. Esa es su fachada pública, al menos. ¿Cobertura pública? Preguntó Naruto al hombre Ursik. Eso significa que se dedican a actividades muy ilegales, chico, y no a poca cosa. Adrien respondió con severidad por su amigo. Durante mucho tiempo, se ha sospechado que esta corporación estaba involucrada en la fabricación ilegal de armas biológicas para ejércitos de todo el mundo, y también en una conspiración para acumular virus mortales cuya recolección es ilegal. Eso es al menos lo que saben las agencias de inteligencia de mi país.
Cerró los ojos y bebió un sorbo de agua de su cantimplora. Tariq asintió. Sí, eso es prácticamente todo sobre la Corporación Umbrella. Una organización sospechosa y muy poderosa. Bueno, encajaría perfectamente con otras grandes corporaciones de las que he oído hablar, dijo Hera, recordando algunas como la Federación de Comercio y la Tecnounión. Pero ahora tenemos que centrarnos en qué hacer ahora. ¿Qué quieres decir? Sobre el plan, Hera planteó la gran pregunta. ¿Se llevará a cabo o lo posponemos aún más? Ante esto, comenzaron a circular murmullos por la sala, pero pronto se calmaron, sin atreverse a interrumpir la conversación entre los líderes principales, en quienes estaban concentrados. Tariq miró a su alrededor y notó las numerosas miradas que recibía de los demás miembros, todos conscientes de que era él quien tenía la última palabra. Aún no estamos listos. Necesitamos algo de tiempo para... ¿Necesitas tiempo? Ya no tenemos tiempo. Protestó uno de los otros líderes. Tenemos que actuar ya, antes de que sea demasiado tarde. Un miembro de la resistencia Duilek amarillo de su nivel se pasó de la raya. Tú, en cambio, estás a las puertas de la muerte, pero yo... Oye. Adric se levantó de un salto y le gritó al miembro Duilek, visiblemente enojado por la mala elección de palabras del esclavo Duilek alborotador. Pero antes de que pudiera reaccionar, el segundo al mando ruso aplaudió. Siéntate y déjalo hablar. Gracias, Adric, respondió Tariq agradecido antes de continuar. Entiendo que a muchos les inquieten las historias que llegan de esos laboratorios, pero la cuestión es que debemos mantener la concentración. No podemos permitirnos tomar decisiones irracionales ahora. ¿Y por qué no empezamos ya? Argumentó el mismo esclavo Duilek, recibiendo algunos asentimientos. Tenemos las armas, conocemos los puestos de los guardias, sus horarios y todo. ¿Qué nos detiene? La sala de control. Al oír esto, todas las cabezas se volvieron hacia la Duilek verde Hera. Para que el motín funcione, necesitamos desactivar los collares eléctricos que llevamos en el cuello, explicó Hera, provocando asentimientos al continuar. No podemos hacerlo ahora porque quien trabajaba en la sala de control fue uno de los enviados a esa instalación. ¿Qué significa qué? Preguntó obstinadamente el miembro de la resistencia Duilek, recibiendo algunas miradas extrañas de Adric y Tariq brevemente antes de que Hera continuara. Sin alguien dentro de la sala de control, no tendremos acceso a los demás niveles, y mucho menos asegurarnos de que estos collares no nos causen problemas. Hera señaló su propio collar para enfatizar. Además, es la única sala donde pueden comunicarse para recibir refuerzos más grandes. No importa si tomamos el control de los otros dos objetivos, explicó Tariq a los demás líderes de la resistencia. Mientras esa sala de control siga activa y bajo control enemigo, nuestras posibilidades de salir de este infierno son prácticamente nulas. Entonces, ¿por qué no enviar a alguien como reemplazo? Exigió el Duilek, recibiendo miradas de enfado y frustración. Solo llevaba unas semanas en estas reuniones desde que falleció el anterior miembro, y ya era una molestia con la que esperaban no tener que lidiar. Adric gimió para sus adentros, pero respondió con calma. Ya intentamos conseguir un reemplazo, pero se negaron a traer más esclavos, ni siquiera para la limpieza. Esto me hace pensar que sospechan de nuestras actividades. Este era el miedo de todos hecho realidad. Tras meses y meses de planificación, surgió un obstáculo repentino y difícil de resolver. Para colmo, parecía que se les estaba acabando el tiempo para replantear su escape. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? Todos los miembros de la reunión se miraban entre sí, esperando encontrar una respuesta. Esta delicada situación era algo que una solución fácil no podía solucionar. Esperaremos, sugirió Naruto de repente, captando la atención de todos, lo cual era inusual porque solía ser el más callado y el más joven de la reunión. Oh, por favor, el Duilek puso los ojos en blanco, sin tomarlo en serio. Siéntate ahí y guarda silencio, muchacho. Deja que los adultos hablen. Cállate, Marrock. Hera silenció al Duilek con un tono áspero, antes de volverse hacia el niño. Naruto, ¿qué quieres decir? Digo que esperemos e intentemos reunir más información, continuó Naruto con su sugerencia. Esperemos el momento oportuno y veamos cuando tenemos una ventana a la sala de control. Hasta entonces, debemos esperar y no hacer nada que llame la atención de los guardias. Aunque nuestra gente se está reduciendo con esos experimentos bárbaros, señaló uno de los otros líderes. Todas las miradas volvieron al rubio, esperando escuchar y ver su respuesta. Tomándose un momento para pensar lo que iba a decir, Naruto dio su respuesta. Tenemos más de 50.000 personas aquí en Olum, y la mayoría están trabajando hasta la muerte.
Llevamos casi medio año planeando esto, y no solo están en juego nuestras vidas, sino también las de los muchos que se unieron y se ofrecieron como voluntarios para ayudarnos, incluso a riesgo de ser ejecutados. Con esto, se refería a Sabine, Jimmy, Seb, Joseph, Bellatrix, Idel, Levi, y tantos otros que ni siquiera podía nombrar. No podía arriesgarse a perderlos a todos. Si seguimos con el plan a ciegas ahora, con este nuevo obstáculo, todos los involucrados morirán, y todo nuestro esfuerzo hasta ahora será en vano. Este lugar seguirá funcionando, y mucha más gente perecerá en estas minas. Así que debemos tener paciencia y esperar el momento oportuno. Naruto terminó su explicación a los demás miembros de la resistencia, quienes lo escucharon atentamente. El chico tiene razón, asintió Adrit con Naruto y se volvió hacia todos. No podemos arriesgarnos, al menos por ahora. Yo digo que esperemos a ver qué pasa. Era asintió. Yo también estoy de acuerdo. Esperaremos. Mientras tanto, intenta mantener la calma en tus niveles y diles que estén alerta, ¿de acuerdo? Habló directamente con los demás, quienes asintieron. Sí, señora. Se levanta la sesión, dijo Tariq con la última palabra. Les avisaremos cuándo será la próxima. Mientras tanto, cuídense unos a otros. Incluso en el infierno, debemos mantener la compasión. Ahora, váyanse, es hora de trabajar. Pronto todos los miembros de la resistencia regresaron a sus puestos de trabajo, excepto los tres, que incluían a Adrik, Tariq y Era. Tos. 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 La tos de Tariq surgió de la nada cuando casi se desplomó en el suelo, pero fue atrapado por Era y Adrik, quienes lo sostuvieron por los brazos. Tranquilo, Iman, tranquilo. Adrik lo ayudó a llegar a una roca cercana para que se sentara. Esa tos tuya está empeorando. No puede ser normal. Claro que no es normal, es neumonía. Tariq dejó de toser y jadeó. Estaré bien, solo, necesito descansar un poco, volvió a toser mientras se tapaba la boca con un paño. Esto no le infundió confianza a Era, quien le entregó su cantimplora. Toma, todavía queda un poco. Tariq aceptó la cantimplora y empezó a beber, con pequeños chorros que le caían por las comisuras de los labios, antes de apartar el recipiente de la cara y soltar un fuerte jadeo. Ah, qué bien. Gracias. No hay problema, le sonrió a su amiga, antes de notar que alguien ya se había ido. ¿Dónde está Naruto? No sé, se fue rápido, dijo Tariq, recordando lo callado que estaba el chico hoy. Quizás ya está en su turno. Jet, hoy debería trabajar en el turno de día, eso es dentro de 2 horas, dijo Adrik, tras memorizar los turnos. Lo más probable es que vuelva a ver a Levi. Levi, Tariq bajó la mirada avergonzado al pensar en el hombre que luchaba desesperadamente por su vida. Después de todo, se suponía que era él quien iría a esa institución. Tariq. Si no fuera por él, estaría muerto, dijo Tariq mientras los miraba a ambos, pero ahora, solo será cuestión de tiempo antes de que se sepa la noticia de los experimentos. ¿Crees que aún podemos posponerlo? Le preguntó Era, y Tariq simplemente negó con la cabeza. Poco probable, no por mucho tiempo. Tariq estaba seguro de que se les había acabado el tiempo. Quizás tengamos que votarlo en la próxima reunión. Pero no tenemos a nadie en la sala de control, les recordó Adrik. Como eso sigue siendo un obstáculo, no tendremos ninguna posibilidad. Supongo que por ahora solo podemos esperar un milagro, dijo Tariq con amargura. Justo entonces, un rodiano entró y les indicó que casi era hora de su turno. Asintiendo con la cabeza, se volvió rápidamente hacia sus amigos. Antes de irnos, hay algo más que me gustaría comentar. Adrik levantó una ceja. ¿Sobre qué? Jadear. Levi dejó escapar otro jadeo ahogado mientras se arañaba la garganta. A Sabine, Jimmy y Joseph les castañeteaban los dientes mientras luchaban contra las ganas de llorar y arremeter el uno contra el otro, tirándose del pelo o mordiéndose los labios hasta hacerlos sangrar. A pesar de su histeria casi total, lograron darle agua al moribundo. Recuerda guardar agua, le advirtió Jimmy a su amigo. No volverás a llenar la cantimplora en al menos 3 días, lo sabes. No puedo permitirme ser codicioso en un momento como este, hermano mío, respondió José mientras seguía dándole a Levi el agua que le quedaba. El Señor me exige que sirva a quienes ya no pueden ayudarse a sí mismos. Jimmy, por una vez, habló en su lengua materna. En serio, hombre, tú también necesitas sobrevivir. En serio, hombre, tú también necesitas sobrevivir. Incluso si muero, mi conciencia no estará limpia si no ayuda a los necesitados.
José respondió a su amigo, rechazando el consejo mientras continuaba con sus deberes. Aunque muera, mi conciencia no estará limpia si no ayudo a los necesitados. ¿Sabes qué? Me rindo. Gruñó Jimmy, volviendo al inglés tras no lograr que su amigo cambiara de opinión, cuya devoción a su Dios se mantenía firme incluso en los momentos más oscuros como estos. Sabine negó con la cabeza y no pudo evitar sonreír ante su conversación. No le importaba que hablaran en su propio idioma, pero le recordaba las veces que ella y un amigo cazarrecompensas tuvieron conversaciones similares, antes de que terminaran en malos términos. Hey. Los tres se dieron la vuelta y vieron a Naruto sosteniendo algunos objetos. Conseguí esto de Ibrahim, gruñó, sacando algunas toallas, más cantimploras de agua y algunos analgésicos hechos con especias y otros químicos. Justo lo que necesitábamos. Joseph le dio las gracias al rubio mientras ponía la toalla bajo la cabeza de Levi y usaba las otras para secarle el cuerpo sudoroso y lavarlo. Dile a Ibrahim que le debemos una. Bueno, también fue un canadiense quien ayudó a traer los medicamentos. Escuché que un chico nuevo vino la semana pasada. ¿Un canadiense? Dios mío. ¿A quién no están esclavizando de la tierra? Jimmy negó con la cabeza mientras le lavaba la cara a Levi. Esos cabrones incluso atacan a nuestros queridos amigos canadienses, que solo se ocupan de sus asuntos. Mientras tanto, Naruto observaba a Levi, que apenas reaccionaba. Apenas lo conocía desde hacía un año, y aún así, Naruto era cercano a este hombre corpulento, uno de los pocos que lo tomó en serio como un joven capaz en lugar de un niño indefenso e ingenuo, ayudándolo a superar los malos días en las minas. Bomber le había mostrado tanta bondad, una bondad que sabía que nunca podría devolver. En cambio, solo podía verlo morir lentamente, sin que ni siquiera su curación de fuerza hiciera más que prolongar lo inevitable. Sabine, ¿podemos hablar? Mirando a Naruto, quien llamó su atención, Sabine notó la mirada en sus ojos, viendo esa misma expresión que tenía cuando esa familia murió, o cuando esa chica Tayuya fue encontrada en su estado. Claro, se levantó mientras ambos se alejaban. Al ver a los dos jóvenes alejarse, Jimmy y Joseph les echaron un vistazo rápido y conversaron un rato. ¿Crees que el plan saldrá adelante? Preguntó Jimmy, al darse cuenta de que los líderes de la resistencia clandestina hablaban de esta revelación. Los rumores correrán como la pólvora por las minas subterráneas. Es solo cuestión de tiempo. Joseph sumergió la toalla en el bidón de agua y comenzó a lavarle la frente a Levi lentamente, mientras los ojos del hombre temblaban varias veces. Joseph hizo una pausa y dejó escapar un suspiro. Pase lo que pase, será un momento decisivo en la historia, le dijo José a su amigo. Que Dios nos acompañe. De pie junto a la entrada de las minas subterráneas, Naruto se apoyó contra la pared roja mientras miraba al suelo, esperando a que Sabine se acercara a él. ¿Querías hablar de algo? Preguntó Sabine, sujetándose el bíceps mientras se mordía el labio con preocupación. Naruto respiró hondo para calmarse. Es muy probable que pronto llevemos a cabo el plan. Los ojos de Sabine se abrieron un poco, pero aparte de eso, no había ninguna indicación de que estuviera sorprendida. ¿Cuándo? No lo sé, pero pronto, muy pronto. Probablemente en los próximos días, dijo Naruto, presintiendo que posponerlo ya no sería posible, sobre todo con los rumores sobre las instalaciones y sus víctimas extendiéndose por Olum. Esto significaba que contener la calma sería demasiado difícil si querían que el levantamiento saliera según lo planeado. Si alguien cometía un error, todo se desmoronaría. Así que, nos vemos empujados hacia el final. Sí. ¿Qué posibilidades crees que tendremos de ganar? Bajo, respondió Naruto con amargura. Muy bajo. Antes de hundirse en la desesperación, Naruto sintió que Sabine le agarraba suavemente las manos, antes de que lo atrajera hacia su pecho blindado. Ella empezó a acariciarle el cabello, y él hizo lo mismo. Sus miedos, sus ansiedades y sus preocupaciones comenzaron a desvanecerse con el tacto y el olor de Sabine. De todos sus amigos, Sabine era con quien se sentía más cómodo para mostrar su verdadero rostro bajo su máscara, y sabía que ella sentía lo mismo por él. Todo va a estar bien, murmuró Sabine mientras le acariciaba el pelo. Sus palabras eran música para sus oídos. O sea, probablemente eres el mayor imbécil que he conocido, pero también eres el chico más dulce que se pueda imaginar, ¿sabes? Si esto sale mal y todos morimos o algo peor, me alegro de haber pasado estos últimos momentos contigo. Los dos guardaron silencio, absorbiendo el calor del otro mientras sentían que sus preocupaciones se desvanecían. Ni siquiera se molestaron en responder a los otros esclavos que pasaban, quienes los felicitaban o se burlaban de ellos.
Sea como fuere, verlos allí, abrazados, en éxtasis, los hacía más felices, y parecía revitalizar sus espíritus y cuerpos. Sala de control. La sala de control era una proyección circular de metal que destacaba sobre la gigantesca mina. Surgiendo del suelo rojo, se alzaba imponente sobre los numerosos niveles, recordando a quienes se esforzaban en el fondo su lugar, con su sombra llegando incluso al fondo. Sentado en su silla, Gnar estaba leyendo el informe sobre los antecedentes de la corporación Umbrella, lo que le recordó a organizaciones como la Federación de Comercio y la Tecno Unión, organizaciones que a menudo afirmaban ser limpias y humanas, y, sin embargo, apestaban a corrupción. No es que él fuera el indicado para hablar. Sus orígenes, según su inteligencia, comenzaron a partir de 3 estudiantes universitarios que compartían un interés profundo y comprometido en la ciencia eugenésica que estaba creciendo en los años 60 según el calendario temporal de los terrícolas. Gnar leyó el informe con un escalofrío que le recorrió la espalda. El resto de la información trataba sobre las numerosas acusaciones por las que se investigaba a esta compañía en la Tierra, todas ellas encajaban con lo que ocurría en la zona cercana. Esperaba algo de suciedad de esta gente, pero esto es bastante sorprendente, dijo Gnar mientras se reclinaba en su silla. Dejando los informes a un lado, suspiró mientras se frotaba los ojos. Cuanto más aprendía sobre esta organización, más se preguntaba si había cometido un error al cooperar con ellos. Claro, lo que prometían era tentador, pero ¿valían la pena las posibles consecuencias? Gnar era un hombre arrogante, pero incluso él sabía que hacerse el dios podía tener resultados catastróficos. El virus de la sombra azul era un ejemplo clave de lo destructiva que podía ser la naturaleza por sí sola, así que la idea de que la naturaleza fuera manipulada por un hombre era, con razón, aterradora. Estos terrícolas eran diferentes, muy diferentes. No eran como los humanos del borde del núcleo, donde consideraban inferiores a los no humanos. Aunque no estaban unidos y su tecnología era bastante primitiva, seguían siendo gente muy cruel y habían librado muchas guerras brutales entre ellos. Además, al parecer no les importaba experimentar y matarse entre sí por el poder. He hecho un trato con gente peligrosa. El sigeriano salió de sus pensamientos cuando un centinela pique cruzó la puerta. ¿Me necesitaba, señor? Gnar se giró hacia la voz y vio quién era. Ah, Sikol. Me alegra que hayas venido. Se levantó de la silla. Tengo que agradecerte personalmente el tiempo que dedicaste a recopilar esta información para mí. No fue nada, señor. El pique aceptó la gratitud de su jefe con una rápida reverencia, antes de continuar. Aunque fue bastante difícil obtener parte de esta información, sobre todo la que contenía investigaciones gubernamentales. Gnar asintió con aprobación. Comprendía los grandes esfuerzos que este pique tuvo que hacer para obtener estos archivos, ya que los terrícolas sabían perfectamente cómo guardar secretos. Por suerte, el dinero podía comprarlo todo, incluso información, y por fortuna, Sikol era uno de los pocos a quienes confiaba sus fondos personales. Aún así, estoy orgulloso de ti por darme todo esto, sonrió Gnar, pasando junto a su hombre de confianza. Aún así, tengo una pregunta sobre el inusual formato de los documentos que me has dado. Señaló la mesa, donde la pila de documentos reposaba tranquilamente. ¿Por qué me has dado toda esta información sobre materiales primitivos como el papel? Le preguntó al pique. No me malinterpretes, no me has decepcionado, pero esta pregunta es por curiosidad. Capítulo 10. El destino de un Jinchuriki. Capítulo 10. El levantamiento de Olum. Parte 1, un fanfic crossover de Naruto y Star Wars. The Clone Wars 42, 54 minutos. Antes de comenzar este capítulo, quiero informarles a todos mis lectores que he creado una sección de notificaciones llamada Muro de Noticias de Amused League para actualizaciones sobre historias, proyectos y, quizás, donde pueda responder algunas preguntas. Es una forma alternativa de informarles sobre ciertas cosas en lugar de darles la falsa impresión de que actualizo una historia. Sé que puede ser un poco desagradable. De todos modos, en cuanto a la historia de Star Wars, veo que estamos recibiendo preguntas y críticos que han estado apareciendo últimamente, especialmente ahora algunos en la sección de críticos. Aunque no los abordaré más, principalmente porque las críticas de esta gente son simplemente absurdas, y más aún porque aún no se han dado cuenta de que esta historia está en sus primeras etapas.
Y más aún porque algunos ni siquiera se han molestado en leerla completa antes de actuar como verdaderos críticos de cine en un fanficción creado por dos tipos que casualmente hacen esto en su tiempo libre. En cuanto a que un tipo usó dos cuentas para dejar comentarios negativos, como si de verdad tuvieras que estar muy triste para hacerlo, o para usar dos cuentas para criticar una historia que no has leído ni a medias. Porque déjame decirte, sí, tú sabes quién eres, el que no se nombra, porque no parabas de maldecir sin parar y apenas respondías a mis respuestas cuando intentaba ser amable, y tú, a cambio, te comportabas como un imbécil. Rara vez he usado una opción de bloqueo en los escritores, pero como eras tan molesto, tuve que hacerlo. Así que, si alguien quiere dejar una reseña o tiene alguna pregunta sobre la historia, puede hacerlo, pero por favor, sea al menos educado. En cuanto al capítulo, se ha hablado del siguiente, que trata sobre la revuelta de Olum. En realidad, planeaba contar toda la revuelta en un solo capítulo, pero Lucius y yo decidimos evitarlo y hacerlo en dos. Por varias razones clave. Primero, esto tomará demasiado tiempo para terminarlo, y el último capítulo tomó como meses para terminarlo, lo que explica por qué tenía 16.000 palabras. Y en segundo lugar, todavía necesito mantener mis otras historias activas, porque si hago un gran capítulo nuevamente, mis otras historias perderán tracción y eso es algo que quiero evitar, especialmente ahora con mi reinicio un océano de vidas de mi anterior fin Naruto más One Piece. De cualquier modo, ahora que hemos dejado eso de lado, vamos al grano. Olum, cocina. Aporrear. Un gran cuchillo de carnicero roto se estrelló contra la tabla de cortar, cortando la cabeza de un pez Itaca que olía a comida de muchos días atrás. Un ruido tan fuerte normalmente sobresaltaría a cualquier hombre, pero cuando uno trabaja en la cocina de Olum, los esclavos aprenden rápidamente a ignorarlo, de lo contrario se ahogarían en un océano de trabajo cansado y olores desagradables, con casi otros 50 esclavos trabajando incansablemente para tratar de proporcionar una burla de una comida a sus hermanos y hermanas. A pesar de la cantidad de voluntarios, no había tantos ingredientes como para justificar su número. Lo poco que recibían eran en su mayoría restos de comida, o simplemente basura. Comida caducada o a punto de caducar que los ricos no querían. A menudo se encontraban insectos arrastrándose entre la comida, lo cual, según descubrieron, era una bendición, ya que más insectos significaban más ingredientes y nutrientes, siempre que no fueran venenosos. A pesar de tener acceso prioritario a la comida, los cocineros pertenecían al grupo de esclavos que seguían un estricto conjunto de reglas. Para ser más precisos, seguían 4 reglas en particular. 1. No comas las comidas preparadas a menos que sea la hora del almuerzo. 2. No comas más que los demás. Todos comen lo mismo, la misma cantidad. 3. Censurado. 4. Evita hablar de la regla N3, sobre todo delante de personas que no sean chefs. Que nuestro silencio nos beneficie a todos y que los dioses nos perdonen. Aporrear. Nathan Kenichi Nilsson, un esclavo humano venido de la Tierra, específicamente de Canadá, arrugó la nariz al ver que un trozo del pescado Itaca, claramente podrido, le salpicaba la nariz. Resistiendo las náuseas por el terrible hedor, se limpió rápidamente la comida mientras seguía trabajando. 6 meses. Ese es el tiempo que lleva en esta mina maldita, y los 2 últimos en esta cocina igualmente infernal. Golpe golpe. Gracias a su cercanía, Nathan pudo oír el lento corte a su derecha. Junto a él trabajaba una mujer pelirroja, que parecía estar muerta. Se enteró de que la chica se llamaba Tayuya, y que aún se encontraba en estado de shock debido a su brutal castigo, como les gustaba llamarlo. La rebelión la había trasladado aquí en secreto para mantenerla a salvo y alimentarla en secreto. A pesar de estar bastante bien curada, aún podía ver sus cicatrices, tanto físicas como emocionales. A pesar de que todos sabían lo que le había pasado, ella seguía trabajando demasiado lento. Uno de los otros cocineros se acercó lentamente a ella y se aclaró la garganta. Tayuya, no quiero apresurarte, pero necesitas trabajar más rápido. Estás retrasada. Las manos de Tayuya dejaron de moverse, su cuchillo se clavó en el pescado podrido mientras miraba su tabla de cortar. Mira, si no puedes trabajar, entonces simplemente déjame encargarme de esto primero, luego haré su parte, dijo Nathan, desviando inmediatamente la atención del chico de Tayuya. Ya casi termino, puedo con su cuota. Te costará tu descanso, le advirtió el cocinero, ya que los cocineros solo podían tener un pequeño descanso por un corto tiempo. Estaré bien por hoy, no hay problema, dijo Nathan finalmente, mientras el cocinero arqueaba una ceja. Déjala quedarse aquí, ¿de acuerdo? Yo la cuidaré. ¿De acuerdo? Chico, piénsalo. Lo pensé.
Punto final. Nathan interrumpió a su colega. Ahora déjame encargarme de esto. No dijo nada más mientras lo miraba fijamente, lo que le hizo soltar un suspiro. De acuerdo, dijo el cocinero encogiéndose de hombros antes de marcharse. Nathan se quedó allí parado un minuto antes de suspirar. Rápidamente regresó a su trabajo y continuó cortando y desespinando el pescado. Aunque Tayuya no se había movido durante toda la discusión, sus nudillos se estaban poniendo blancos pálidos y sus uñas se clavábamos en su palma por apretar sus manos en puños. ¿Está todo bien? Tayuya parpadeó y se dio cuenta de que sabía a metal. Contuvo una maldición mientras se lamía con cuidado el labio mordido. Secándose rápidamente los ojos, reanudó su trabajo entrecortado. No tenías que hacer eso. No hables y sigue cortando, dijo Nathan, sin dejar de picar más pescado sin mover la cabeza. Solo quédate cerca de mí y te ayudaré con tu trabajo. Tayuya se estremeció antes de asentir y reanudar su trabajo, ya que Nathan acababa de decapitar su último pescado, dejando la parte desechada junto a él. Tras acabar con el último pescado, lo metió en un cubo, antes de llevarlo a la mesa de al lado para limpiarlo. Esa tarea le correspondía a otra persona en los fregaderos, donde el agua, casi limpia, se reservaba para la comida y los platos. Aquí está la olla, Nathan colocó el cubo junto al lavaplatos. Date prisa, la cena está lista en 20 minutos. El lavaplatos asintió mientras dejaba la olla en el fregadero. Abrió el grifo y dejó correr el agua mientras empezaba a limpiar el pescado podrido. El lavador de pescado era un hombre alto, de piel morena clara, que tenía el pelo de punta en la parte superior con los lados afeitados, una pequeña barba incipiente que le brotaba de la barbilla y era de complexión promedio, nada demasiado anormal a primera vista. Dios mío, Maroy, ¿no me oíste? Necesitamos que limpien el pescado rápido, así que no sueñes despierto. Sí, estoy en ello. El hombre era Maroy, un shinobi de la aldea oculta en las nubes, que estaba en una misión de infiltración encubierta para su jefe, Jiraiya de los Sannin. Habiendo usado solo su nombre real, falsificó una historia para permanecer de incógnito mientras buscaba a su objetivo durante las últimas semanas. Naruto Uzumaki. Ibrahim Rida pasó junto a los lavabos con una gran bolsa de ropa. Movió la cabeza de un lado a otro, entró en el vestuario y cerró la puerta tras él. Arrodillándose en el suelo, sacó un cuchillo de debajo de su calcetín y comenzó a quitar algunas de las pesadas placas de metal del suelo, revelando un túnel oculto. No hay moros en la costa. Gritó Ibrahim, y el primero en salir arrastrándose fue Adrik, quien se crujió la espalda después de pasar demasiado tiempo en la misma posición. Kika, maldijo Adrik mientras gemía, estirando los brazos antes de volver al túnel para ayudar a Era. ¿No podría Jimmy haber cavado el túnel un poco más ancho? Alégrate de que no los descubrieran, gruñó Era, aunque tampoco parecía muy contenta con el túnel. Salió lentamente, tosiendo por el polvo, antes de darse unas palmaditas. Puedes agradecerle sus servicios personalmente más tarde. La Twi'lek se dio la vuelta y le ofreció la mano para que lo acompañara por el túnel. Tos. 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 Toma mi mano, Tarik, te ayudaré a levantarte, dijo Era mientras lo agarraba del brazo y lo sacaba con cierta dificultad. Tos. 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 Ayúdenlo. Casi gritó Era a los demás. Al parecer, Tarik había empeorado en los últimos días, y parecía estar a un paso de la muerte. Puedo hacerlo por mi cuenta, tos. Tos. Intentó protestar Tarik, pero sus pulmones debilitados lo obligaron a arrodillarse mientras tosía sangre. Dame un momento. Sacando su inhalador, Tarik aspiró desesperadamente la droga, cuyo sonido sonaba peligrosamente bajo por su lastimero chirrido. Una vez que sus pulmones dejaron de latir convulsivamente, pudo mirar a sus compañeros. ¿Está todo listo? Ibrahim mostró una expresión de dolor y no pudo decir ni una palabra. Adrik decidió ser el mensajero y habló por él. Golpe. En ese momento, la puerta se abrió de golpe tras ellos, sobresaltándolos. Al darse la vuelta, comenzaron a relajarse al ver que solo era Jimmy, pero el poco alivio que sintieron desapareció rápidamente ante la mirada de angustia de su amigo. Tenemos un maldito problema, susurró Jimmy. Alguien nos delató. ¿Qué? Los ojos de Ibrahim se abrieron de par en par ante la noticia. Sin embargo, esto no sorprendió a los tres líderes. Es Marrot, ¿verdad? Tarik frunció el ceño. Eso era lo que ibas a decir. Sí, cierto, asintió Jimmy rápidamente. ¿Cómo lo supiste? Lo sabíamos desde el principio, explicó Adrik mientras se ponía el uniforme de cocina. De no ser por su altura, se habría integrado con facilidad.
Hacer tantas preguntas en tan poco tiempo no es buena idea. Te hace parecer un Krisa. ¿Krisa? Significa rata, aclaró Adric mientras repetía la palabra. Ya sabes, alguien que se cuida a sí mismo. Algo que tendremos que solucionar. ¿No te parece? Sí, asintió Jimmy, pues sabía lo que les pasaba a las ratas. ¿Quieres que me encargue yo ahora? No. Adric negó con la cabeza mientras su homólogo Livio, que no escuchaba, ayudaba a Tarik. Lo quiero vivo. Nos lo traerás y él dará explicaciones por sus actos traicioneros. Así que averigua dónde está y tráelo antes de que comencemos el plan. ¿Pero qué pasa si el plan falla? Entonces sufrirá igual que nosotros, dijo el ruso con el ceño fruncido. Ahora vete, antes de que te vean. Bien. Jimmy asintió mientras salía rápidamente del almacén. Hera se mordió el labio mientras pensaba en los acontecimientos que se desarrollaron rápidamente ante ellos. Adric, ¿estás seguro de que podemos permitirnos cazar a Marrot? Le preguntó Hera al humano. Los sigerianos nos atacarán en cualquier momento, y ni siquiera estamos seguros de si es la rata. Ibrahim acababa de ayudar a Tarik, que estaba usando su inhalador de nuevo, y dijo, estaré en la cocina. No tardes mucho. Pasó junto a los dos y cerró la puerta tras él. Tarik se levantó para unirse a su amigo, y justo antes de salir de la habitación, miró a sus dos asesores / compañeros planificadores, que estaban discutiendo de nuevo. Eran completamente opuestos en cuanto a planificación, estrategias e incluso, hasta cierto punto, moral. Normalmente, no le importaba escuchar el acalorado debate, pero el tiempo apremiaba. Terminen esto ustedes dos, tenemos que irnos, dijo Tarik con voz áspera, antes de irse rápidamente, dejándolos a los dos allí. No podemos actuar como una turba de linchadores, Adric, Hera frunció el ceño. No tenemos tiempo para la venganza, sobre todo con los piques intentando eliminarnos. Puede ser, pero esa rata no puede esconderse para siempre. Debe enfrentarse a la justicia por traicionarnos. Maldita sea, desperdiciaré meses de planificación en la miseria por culpa de este canalla. ¿Y qué? ¿Vamos a rebajarnos a su nivel? Espetó Hera, antes de respirar hondo. Además, como dije, no tenemos tiempo para cazar a un solo hombre cuando necesitamos prepararnos para la pelea de nuestras vidas. Y, en fin, tengo otro plan para él. Ese ser... Quiero que Marrot siga con vida y tenga la oportunidad de hablar por sí mismo, explicó Hera. No quiero que lo maten sin más sin siquiera confirmar si fue él o no. Abrió la boca para decir algo a cambio, pero entonces las puertas se abrieron y el dúo se giró rápidamente para ver un blaster apuntándolos. Bueno, ¿estamos conspirando? Bash sonrió. Fuera, manos arriba. Al salir de la cocina con las manos en la cabeza, notaron que la única cocina bulliciosa y ruidosa estaba ahora en completo silencio. Todos en la sala tenían las manos en la nuca mientras docenas de piques y sigerianos los observaban y los cacheaban de pies a cabeza. Muévanse. Les ordenó Bash mientras los escoltaba hasta el centro de la habitación, donde había un gran espacio vacío. Allí vieron a Tarik, Jim y Ibrahim obligados a arrodillarse, lo que los hacía destacar entre los demás esclavos, que estaban de pie. Lo que significaba que habían encontrado a los líderes del plan. Nos costó bastante encontrarlos, dijo Bash mientras los obligaba a arrodillarse junto a los demás. De rodillas, los dos. Incluyéndote a ti, grandullón. El pique hablaba con el ruso, que permanecía de pie como una estatua enfadada. Esto hizo que los guardias centraran su atención en el solitario rebelde. ¿No estás escuchando a tus superiores, muchacho? Le gruñó uno de los esclavistas sigerianos más bajos, lanzándole saliva. Dijo que te arrodillases. Tarik y los demás se preguntaban qué hacía Adric. Ver al ruso desobedecer no era anormal, pero ahora atraía una atención innecesaria. Arrodíllate. El sigeriano se impacientó ante las intenciones de Adric. Ahora. Oblígame, ese Boloch, espetó Adric. Porque acabo de salir de un túnel y necesito estirar las piernas. El sigeriano sonrió con sorna. ¿Es una confesión, mestizo eslavo? Cualquier esclavista medianamente decente sabía mantener la moral baja, lo que incluía estudiar su cultura e idioma. Los sigerianos eran maestros en esto, y tras esclavizar a los humanos del nuevo planeta, se pusieron a estudiar la diversidad cultural e idiomática, especialmente lo que los motivaba. Si no lo entiendes tú mismo, entonces consideraría usar la palabra mestizo para referirme a ti mismo. Viendo que eres bajo, tu esposa debe estar decepcionada. Sap. El collar en el cuello de Adric electrocutó a Adric, quien inmediatamente se puso de rodillas mientras luchaba contra el impulso de gritar. Yo que tú, me guardaría de hablar.
El esclavista pateó las costillas de Adric con fuerza, haciéndolo gemir. Me aseguraré de que tu muerte sea lenta y dolorosa, confía en ello. Tos. 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 En ese momento, Tarik se desplomó en el suelo, sujetándose los costados mientras su tos comenzaba a salirse de control, lo que no ayudó con la atmósfera tensa. Parece que tenemos a un moribundo, rió otro sigeriano mientras se acercaba al enfermo. Le dio una patada en la cabeza, volteándolo hacia el techo. Tarik. Rugió Ibrahim, pero antes de que pudiera hacer nada, su cara fue empujada al suelo. Déjalo en paz, está enfermo. Esto solo provocó una sonrisa burlona en el pequeño sigeriano. ¿Ah, sí? Se acercó para ver mejor al hombre que jadeaba. Te conozco, eres el que se desplomó en la camioneta de hace unos días. ¡Qué suerte tienes! Tarik giró la cabeza e intentó ponerse de rodillas, pero de repente sintió un gran peso en la espalda, obligándolo a caer al suelo. Sintió algo que le oprimía el cuello y, al girar la vista, vio que el sigeriano lo tenía estrangulado. Déjame ayudarte con tu problema respiratorio. El sigeriano rió mientras empezaba a presionar el cuello del hombre, intentando cortarle el aire de los pulmones para siempre. Si alguno de ustedes, pedazos de mierda, intenta ayudarme, le romperé el cuello. Los líderes no podían hacer más que observar cómo otro de sus amigos era asesinado lentamente, sabiendo que ellos serían los siguientes. En ese momento, Bash regresó al centro con dos de sus hombres, instando a los demás a ponerse firmes. Ya basta. Ya tenemos lo que buscamos. Vamos, Bash, divirtámonos un poco. A los sigerianos siempre les daba una punzada de euforía atormentar a quienes estaban por debajo de ellos, y hacía tiempo que no tenía nada de acción decente. Este se está muriendo de todas formas, mejor divertirnos un último rato con él. Ya basta, gruñó Bash. Es una orden. Bien, resopló el sigeriano al soltar a Tarik. El hombre, débil, cayó sobre manos y rodillas, jadeando mientras luchaba por mantenerse consciente. Blin. Clan. Un cuenco acababa de caerse en el fregadero, lo que sobresaltó a todos, y todas las miradas se dirigieron a uno de los cocineros. O, más concretamente, a la persona que estaba detrás de uno de ellos. Era Tayuya, quien temblaba como una hoja mientras intentaba desaparecer en la nada. Su respiración fuerte y frenética sonaba como disparos en la habitación silenciosa, aumentando la ansiedad en el aire mientras los esclavos se tensaban a cada segundo. No puedo creerlo. Su sonrisa, amplia y penetrante, le brillaba de emoción en los ojos. Esa es la chica que buscábamos. A Tayuya se le salieron los ojos de las órbitas al recordar quién era ese hombre. Estaba allí, era uno de esos hombres que la violaron. Entonces una mano la agarró del pelo, tirándola dolorosamente hacia adelante. Esto la despertó de golpe. ¡No! ¡No! Gritó Tayuya mientras la jalaban hacia atrás, agarrándola por la cabeza. Déjame en paz. Pateó, gritó y arañó al sigeriano, pero este solo rió mientras la arrastraba sin esfuerzo al centro de la habitación. Batik se alegrará de saber que sigues viva. Apenas terminó contigo y los chicos, y quiero otra ronda contigo. Se giró alegremente hacia sus amigos mientras la tiraba al suelo. Qué buen día, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Los demás sigerianos vitorearon al unísono. ¿Capturar a los líderes de la resistencia y a un esclavo fugitivo? Sin duda recibirían un gran aumento después de esto. El sigeriano más bajo sacó un palo de la muerte mientras brindaba. Gritó en celebración. Aolum. Alolum. Auge. La cocina se tambaleó inestablemente cuando algo explotó desde arriba. Las tenues luces a su alrededor comenzaron a parpadear, hasta que se produjo un cortocircuito repentino, dejando la habitación a oscuras. ¿Qué pasa con las luces? Enciéndelas de nuevo. No puedo ver. Tras un minuto de confusión en la oscuridad, las luces volvieron a encenderse lentamente. La atmósfera tensa que habían generado los esclavistas desapareció, reemplazada por la confusión mutua entre ambos bandos. Señor, ¿qué pasó? Le preguntó uno de los centinelas a Bash. ¿Por qué se apagaron las luces? Sin decir nada, Bash tomó lentamente su comunicador y lo encendió mientras lo sostenía cerca de su oído. Bash a la sala de control, pasa, cambio. Crujido, crujido, crujido. No hubo respuesta. El comunicador vibraba con estática, como si no hubiera nadie disponible. Sala de control, ¿me copian? Crujido, crujido, crujido. Sin obtener respuesta, el centinela Pique cambió su canal de comunicación a uno de los puestos de avanzada. Habla Bash, ¿alguien puede responder? ¡Ayuda! Crujido, necesitamos ayuda. Crujido, respondió frenéticamente uno de los puestos de avanzada. ¿Qué pasa ahí arriba?
Comuníquenme con la sala de control. Crujido desapareció. El pique abrió mucho los ojos, inseguro de lo que acababa de oír. Disculpe. ¿Puede repetirlo? Se fue. Lamentó la voz del comunicador. La sala de control explotó. Los esclavos se están rebelando. Necesitamos refuerzos inmediatos. Ahora. El puesto de avanzada quedó repentinamente aislado, y un escalofrío recorrió la espalda de Bash. Era justo lo que Sikol temía. Se estaba produciendo un levantamiento, y para colmo, parecía que la sala de control había sido destruida. Bash miró a su alrededor con nerviosismo y se dio cuenta de que los esclavos circundantes desconocían la situación. También se dio cuenta, por primera vez, de los superados en número, 50-3, rodeados de numerosos objetos contundentes y afilados. Tenía que pensar rápido, de lo contrario un pequeño desliz podría. Eres una zorra inútil. Su atención se desvió al darse cuenta de que el sigeriano más bajo estaba forcejeando con la elemental pelirroja, intentando divertirse con ella. Bash miró a su alrededor frenéticamente y suspiró aliviado al ver que los esclavos estaban demasiado asustados como para defenderla. Bien. Quizás aún podría controlar la situación. Esperar. Uno de los esclavos miraba fijamente al sigeriano que intentaba violar a Tayuya. Nathan, ¿era ese el nombre del humano? Sí, lo miraba con odio, y la mano de Bash se acercaba lentamente a su blaster. Los ojos de Bash entonces volvieron a dirigirse a la pelirroja mientras ella gritaba y mordía la mano del sigeriano, lo que no hizo más que excitarlo aún más. Sigue siendo una salvaje, chicos. Exclamó el sigeriano más bajo, entusiasmado. ¿Les importa si le doy una lección antes de traerla de vuelta para la segunda ronda? Preguntó a los demás, que sonreían y reían emocionados. Déjenos algo de acción. Rieron los demás del grupo de Batik, deseando también otra ronda de diversión con Tayuya. Quédate quieta, perra. Sonrió el sigeriano, agarrando su blusa con las manos. /oblicua. Todas las charlas y risas cesaron cuando el sonido agudo resonó por toda la habitación. Sintiendo al sigeriano congelarse sobre ella, Tayuya abrió lentamente los ojos. El sigeriano todavía estaba de pie junto a ella, pero su sonrisa sádica había desaparecido, reemplazada por una mezcla de confusión y horror mientras miraba el cuchillo de carnicero que se hundía en su cuello. Tú. Sí, yo, dijo Nathan, con odio en los ojos mientras agarraba su cuchillo y lo arrancaba. Pero esto es por nosotros. Choque. Chorro. En el instante en que le arrancaron la espada del cuello, el sigeriano empezó a sangrar profusamente, salpicando el suelo con charcos de sangre. Gorgoteaba mientras luchaba por detener la hemorragia con sus grandes manos, con los ojos implorando ayuda. ¡Alto ahí! Gritó uno de los sigerianos, antes de sacar un control remoto y presionar el botón con el pulgar. Clic. 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 ¿Qué? Murmuró el sigeriano, antes de ordenarles a los demás. Usen sus controles remotos. Los demás intentaron electrocutar a Nathan, pero para su confusión y horror, su collar se negó a activarse. No están funcionando. Gritó uno de los piques. Pensando con rapidez, Bash buscó su blaster, pero justo cuando sus dedos rozaron el arma de Dedlanita, cayó al suelo al ver estrellas. Un cocinero más rápido que el pique le había destrozado una olla en la cabeza. La respiración del cocinero era entrecortada y agitada, y la rabia contenida le invadía el pecho mientras gritaba, «¡Mátenlos a todos!». Y así, la cocina se sumió en el caos mientras disparos de blasters, ollas y cuchillos volaban por la habitación. Algunos esclavos cayeron muertos o heridos al suelo, pero eso fue todo lo que los esclavistas lograron hacer mientras la superioridad numérica de esclavos los acribillaba, arañándolos, golpeándolos, apuñalándolos con una furia feroz, similar a la de bestias hambrientas. «Muere», rugió Adrien mientras pateaba a dos sigerianos contra una mesa, donde fueron rodeados por una docena de esclavos furiosos, quienes se pusieron a descuartizarlos, antes de que uno de ellos fuera arrastrado a quién sabe dónde. El otro estaba inmovilizado contra la pared, sujeto por el odio de una docena de hombres, y uno de ellos le metía y sacaba un cuchillo en el estómago mientras gritaba de dolor. «Mátalo. Mátalo. 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 Mátalo». Uno de los cocineros gritaba con furia mientras la sangre de las entrañas del sigeriano salpicaba la ropa de los cocineros. «De sangre Nasik». Este acto de violencia continuó, con sangre sigeriana salpicando las paredes rojas y el suelo, hasta que ya no pudieron sujetarlo, dejándolo caer vergonzosamente al suelo. De alguna manera, aún tenía fuerzas para intentar arrastrarse, pero lo inmovilizaron rápidamente. Atrás.
dijo un esclavo mirialano, antes de tomar una olla de agua hirviendo. Marchando hacia el sigeriano, los dos esclavos se apartaron rápidamente mientras él derramaba su contenido sobre la cara del hombre bestia. Noah gritó de dolor mientras se cubría el rostro con las manos, retorciéndose en el suelo como un pez en tierra firme. Su carne y su cabello comenzaron a derretirse y a desgarrarse, y de su dura piel brotaron burbujas a medida que algunas partes de su rostro se desgarraban. Mis ojos. Mis ojos. Te mereces lo que te mereces. Gruñó la mirialana mientras dejaba caer la olla de golpe, sacando una pequeña navaja. Con un rugido furioso, se abalanzaron sobre el sigeriano cegado, con la intención de hacerlo pedazos. De vuelta con los cabecillas de la rebelión, se encontraban en plena lucha contra sus enemigos. Adrik luchaba contra un pique y le estaba yendo bien, mientras el ruso le estrellaba el cráneo contra el suelo. Sin embargo, Tarik no estaba teniendo la misma suerte y estaba luchando con un sigeriano por su blaster en un esfuerzo por evitar que le disparara a Hera, quien estaba defendiéndose de algunos guardias con Ibrahim y Jimmy. Suéltame, exigió el pite mientras intentaba deshacerse del hombre humano, quien, a pesar de parecer que estaba a las puertas de la muerte, aún tenía una sorprendente cantidad de fuerza en él mientras comenzaba a ganar la lucha. Ark. El guardia soltó un aullido cuando Tarik le aplastó la rodilla al pique. Esto lo aturdió lo suficiente como para que Tarik lo derribara, quien se apresuró a tomar su blaster. Pin. 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 La lucha terminó abruptamente cuando los dos cuerpos cayeron al suelo. Tras un segundo aterrador, uno de ellos se levantó. No está mal para ser eslavo, ¿verdad? Escupió Adrik sobre el cuerpo sin vida del esclavista. Kikabliat había ganado el combate de lucha contra el pique, logrando romperle el cuello con un satisfactorio chasquido. Tarik ha sido alcanzado. Saliendo de su estupor victorioso, vio a Tarik en el suelo. Menos mal que de alguna manera mató al sigeriano con su propio blaster, aunque parecía que no salió ileso. Tarik. Estoy bien, el muy cabrón me disparó en el hombro, nada grave, gimió Tarik mientras se tocaba el hombro con cuidado. ¿Están todos bien? ¿Hay alguien herido? Ibrahim negó con la cabeza. No. Estoy bien, respondió Jimmy mientras agarraba el blaster del difunto pique y se lo entregaba a Adrik. Mira, eres mejor tirador que yo. Spetsnaz. Como sea, Adrik se encogió de hombros y tomó el arma. El exmiembro de las fuerzas especiales rusas era uno de los pocos con experiencia militar que lideraría este levantamiento. Esa herida se ve mal, Tarik. Quizás tú. De ninguna manera, rechazó Tarik, antes de ponerse de pie. Tenemos que actuar rápido, antes de que esto se descontrole aún más. Todos. El centro de atención se volvió hacia el instigador de la revuelta, y vieron que de pie sobre los hornos, sosteniendo en sus manos el cuchillo cubierto de sangre, estaba el silencioso hombre canadiense llamado Nathan que comenzó. Atrapen a los cerdos. Y arrástrenlos con nosotros. Sus palabras revitalizaron a los esclavos circundantes, quienes rápidamente se movieron para levantar a los esclavistas sobrevivientes, obligándolos a caminar frente a ellos como sus escudos de carne, sosteniendo cuchillos o sus propias armas contra ellos. En cuestión de segundos, la cocina ahora ensangrentada había quedado vacía, salvo por los líderes de la rebelión de esclavos. Ibrahim, Adrik, vayan con ellos ahora, les ordenó Tarik. Vayan, antes de que se maten. Pero tartamudeó Ibrahim, antes de que el ruso que había recuperado las armas de los guardias muertos, le pusiera un blaster en las manos y le entregara uno a Hera. Los llevaremos a la armería, donde podremos armarnos mejor, declaró Adrik mientras inspeccionaba su blaster. Pueden contar con nosotros para el trabajo. Bien, vamos, ahora. Sígueme, muchacho, dijo Adrik, dándole un golpecito en el hombro a Ibrahim para que lo siguiera. Vamos a encargarnos de estos cabrones. Gritó con rabia mientras salía de la cocina con el libio pisándole los talones. Hera estaba a punto de unirse a ellos, pero Tarik la detuvo. Hera, necesito que hagas algo más, ordenó Tarik. Ve a la enfermería. Ahí es donde te necesitan. Hera frunció el ceño ante esto, hasta que rápidamente continuó. Necesitamos que protejas a nuestros dos únicos expertos médicos, asintió Tarik, entregándole el blaster sigeriano. Además, intenta localizar a Sabine y a Naruto. Se los llevaron y me preocupa lo que les haya pasado. ¿Puedes hacerlo? Ella le devolvió una mirada determinada mientras asentía. Bien, ahora vete, ordenó Tarik. Que la fuerza te acompañe. Tú también, asintió Hera, antes de volverse hacia Jimmy. Tú, cuida de Tarik. Tengo que irme. Bien.
Era entonces se fue, corriendo hacia el otro lado de la cocina, donde estaba la otra salida, dejando al minero mexicano con Tayuya y Tarik. Jimmy, necesito que me hagas un favor. Jimmy escuchó como los cocineros que quedaban en el fondo comenzaban a salir de la cocina y a hacer todo lo que podían para ayudar a los disturbios, mientras uno simplemente se quedaba allí parado, congelado por lo que acababa de experimentar. Al escuchar la conversación desde una corta distancia, Tayuya podía adivinar lo que estaban planeando. Olun, pasillos. Sabina luchaba por caminar sola, aún herida por el interrogatorio que sufrió a manos del sigeriano. Con la adrenalina desaparecida, el dolor y el trauma regresaron como un torrente, ralentizando sus movimientos. No ayudó que la explosión le hubiera sacudido el cerebro. A pesar de haber sido lanzada por la fuerza, la explosión la afectó, conmocionándola severamente y haciéndole perder la audición por un tiempo. Tampoco mejoró sus heridas, y caminar se estaba convirtiendo en un reto. Apoyando solo su cabeza contra las paredes de metal, intentó mantenerse consciente. Vamos, Sabine. No te rindas todavía, se suplicó exigió a sí misma mientras intentaba no quedarse dormida. Se negaba a rendirse. Es una mandaloriana, por Dios. De ninguna manera ella moriría de esta manera. Cierren las puertas. Sabine levantó la cabeza de golpe al oír voces al final del pasillo. Avanzando unos pasos más, echó un vistazo por la esquina y vio a dos grupos de piques encontrándose en medio del cruce de 3 calles. Parecían frenéticos mientras discutían rápidamente sus planes. Todos a sus puestos. Sellad las puertas y armaos. ¿Qué está sucediendo? Los esclavos se están rebelando, eso es lo que está pasando. Gritó uno de los pliques, apuntando con su blaster desenfundado hacia atrás. Han empezado en la cocina, donde estaban Bash y sus hombres. Maldita sea. ¿Dónde están Sikol y Batik? Se suponía que debían estar ahí, dijo el guardia con voz entrecortada. La última vez que los vi fue con ese mismo grupo. ¿Quieres decir que están muertos? No sé. Todos, cierren la boca. Uno de los pliques, obviamente el líder, finalmente tomó la iniciativa y comenzó a dar órdenes a su escuadrón. Tenemos que actuar rápido. Reúnan a todos los hombres que puedan, cierren todas las salidas posibles y aseguren las armerías. ¿Y los refuerzos? Estamos prácticamente aislados. Envíen un mensajero al Palacio Real. No podemos permitir que estos esclavos escapen a toda costa. Ahí vienen. Gritó otro pique al pasar corriendo junto a ellos. Han llegado a los niveles intermedios. El grupo de guardias echó a correr de inmediato, deteniéndose solo para sellar las puertas tras ellos, justo cuando un grupo de esclavos apareció por uno de los pasillos. Empezaron a derribar la vieja puerta modelada con el equipo de minería que traían consigo. Malditos bastardos cerraron la puerta. Uno de los humanos le dio una patada, antes de alzar un mazo ensangrentado y golpear la puerta varias veces. Mientras le hacían algunas abolladuras, los esclavos estaban muy descontentos. Es inútil. Esas puertas son de acero. Déjenos pasar. Tenemos a uno de sus bastardos aquí mismo. La multitud se hizo espacio cuando el humano, que arrastraba a un pique ensangrentado por el cuello, apareció ante sus ojos. El guardia comenzó a suplicar por su vida, pues ahora estaba a merced de los esclavos rebeldes. Pepe, por favor, lo hice. Cállate y abre esa puerta ahora mismo. Era uno de los cocineros quien apuntaba con el cuchillo a la garganta del pique. Si no abres esa puerta ahora mismo, te cortaré la garganta aquí mismo. El pique no dudó, se arrastró hacia los paneles y colocó la mano sobre ellos para que el escáner leyera sus datos. Una luz brillante se encendió cuando la mano del pique tocó el escáner, y por un instante, la puerta comenzó a elevarse para abrirse. Entonces el panel explotó y la electricidad salió disparada del escáner, provocando que los demás saltaran hacia atrás. ¿Qué demonios? Gritó uno de los esclavos, observando el panel de control humeante. Está frito. El que sostenía el cuchillo azotó al centinela sangrante contra el suelo, acercando peligrosamente su cuchillo a la arteria. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Debieron haber disparado a los paneles de control del otro lado de la puerta. Tiene razón. La multitud se volvió hacia Adrik e Ibrahim, quienes acababan de alcanzarlos. Están cerrando todas las salidas a los niveles superiores. A estas alturas, no se arriesgan, ni siquiera si eso significa dejar morir a los suyos. La multitud miró al guardia pique, que parecía estar a las puertas de la muerte, a juzgar por su palidez y por la cantidad de puñaladas. Entonces, ¿cómo demonios vamos a abrir esta maldita cosa? Preguntó uno de los esclavos. Pregúntales.
Los esclavos se giraron y se apartaron para dejar paso a dos grandes bestias que se dirigían a la puerta. Con el vello corporal desbordante, cubierto de suciedad, agua y sangre, agarraron la parte inferior de la puerta metálica y comenzaron a levantarla lentamente. ¡Maldición! ¿Cuándo llegaron los Wookiees?, preguntó sorprendido uno de los esclavos Twi'lek. Debieron de venir corriendo si llegaron tan rápido. Bueno, ¿qué puedo decir? Tienen una gran deuda pendiente con sus amigos caídos, declaró Adric mientras sostenía su blaster listo. Prepárense todos. La armería está justo encima de nosotros. En cuanto lleguen, tomen un blaster y lo que puedan llevar. Tendremos que darlo todo. ¿Entendido? Como para responder a su pregunta, los Wookiees dejaron escapar un poderoso rugido mientras forzaban la puerta hacia arriba, al mismo tiempo que el fuego blaster comenzaba a zumbar junto a ellos. Desafortunadamente, uno de los Wookiees recibió 2 disparos en el pecho, antes de caer muerto al suelo. En lugar de atemorizar al otro Wookiee, solo lo hizo gritar de rabia, lo que lo llevó a un estado de furia furiosa mientras le arrebataba el blaster de las manos a Ibarim. «Oye, ¿qué? Raur, aulló el Wookiee mientras comenzaba a disparar al grupo de piques centinelas, avanzando y tomando la delantera mientras comenzaba a alcanzar a sus objetivos. Pin. 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 En cuestión de segundos, el número de piques comenzó a disminuir rápidamente mientras el Wookiee seguía disparándoles con velocidad y precisión letales, repeliéndolos él solo. Esto hizo que los demás esclavos se detuvieran a mirar con asombro. Por la fuerza, dijo uno de los Sabraks conmocionado. Oí que los Wookiees eran guerreros temibles, pero nunca pensé que vería a uno en acción. Lo sé, incluso cuando todo va en contra, ellos siguen luchando. Banco de iglesia. Un disparo de blaster pasó junto a ellos, sacándolos de su estupor mientras Adric gritaba. ¿Qué están esperando? ¡Vamos! Salieron de sus pensamientos y lanzaron un grito de batalla mientras cargaban contra el Wookiee. Vayan a la armería. Eliminen a todos esos cabrones que puedan. Rugió Adric mientras intercambiaba disparos blaster con los piques, mientras Ibrahim seguía arrastrando al prisionero herido que llevaban consigo. Ibrahim. Sí, Adric. ¿Dónde están ese canadiense y el resto de los cocineros?, gritó Adric mientras golpeaba a un pique en el pecho. Estaban justo delante de nosotros. ¿A dónde demonios se han metido? Deben haberse separado. Gritó el libio con la cabeza agacha. Ya todo es un desastre. Que yo sepa, no somos los únicos que intentamos llegar a la armería. No importa ahora, nos uniremos a ellos si los vemos. Adelante. Ordenó Adric mientras el grupo avanzaba hacia la batalla. A pesar de haber sufrido algunas bajas, estaban decididos a seguir adelante. Sabían que no tendrían otra oportunidad como esta, así que estaban empeñados en darlo todo por esta rebelión, incluso si eso significaba dar la vida. Sin que el resto de los esclavos lo supiera, Sabine seguía cojeando por detrás, presenciando la terrible experiencia desde la barrera. A pesar de estar gravemente debilitada, seguía decidida a unirse a la lucha. Necesito ayudar, se dijo a sí misma, dando un puñetazo contra la pared. Necesito ir a la enfermería. Comenzó a redoblar sus esfuerzos para recomponerse. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sus amigos morían por una oportunidad de libertad. Ella también necesitaba luchar. Pero más importante aún. Será mejor que te agarres, Uzumaki, gruñó Sabine, esperando que, de alguna manera, la oyera. Ya has hecho suficiente por mí. Es hora de que yo también te cubra las espaldas. Mientras tanto, Clown. 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 En el mismo nivel donde se encontraba la entrada principal de la sala de control, un grupo de casi 2 docenas de piques y un puñado de sigerianos habían llegado a la puerta averiada, que conducía a la parte más importante del pozo minero. Algunos de los piques intentaban abrir la puerta con sus manos desnudas o con herramientas de minería mientras trataban de entrar en la habitación. Vamos. Más rápido. Ordenó uno de los sigerianos que sostenía su blaster, uno de los oficiales de los niveles intermedios, que presenció la explosión 2 niveles por encima de la zona 0, pues había tomado el mando de unos cuantos hombres para intentar buscar supervivientes. Lo estamos intentando. Esta puerta es demasiado pesada. Gritó uno de los piques. Necesitamos más hombres. No sé si te has dado cuenta, pero estamos en medio de una revuelta. Respondió el sigeriano con enojo al supervisor quejoso. Hemos perdido el control total de los niveles inferiores y no tenemos contacto con el equipo de la cocina. Es solo cuestión de tiempo antes de que lleguen a la armería. Ahora, a trabajar de nuevo.
El sigeriano apuntó furioso con su blaster a los piques, haciéndoles gruñir mientras intentaban abrir la puerta atascada. Negó con la cabeza, sin comprender cómo había salido todo mal. La única razón por la que no estaban en sus naves largándose de allí era la reacción de sus superiores ante esta situación embarazosa. En el mejor de los casos, serían degradados a tareas de saneamiento junto con otros esclavos en otro planeta remoto. En el peor, serían ejecutados por su fracaso o incluso se convertirían en esclavos. En cualquier caso, debían intentar retomar el control de la situación, en lugar de regresar corriendo a Sigeria, donde sin duda sufrirían un destino peor que la muerte. Un fuerte rugido y el sonido de repetidos disparos de blaster sacaron al sigeriano de sus pensamientos. Echando una mirada al pasillo, enfundó su blaster y se apresuró a ayudar. «Dense prisa, hombres. Tenemos que llegar a la habitación. Si hay alguna posibilidad de que una sola de esas computadoras haya sobrevivido, podemos pedir refuerzos. ¿Y el laboratorio que está a solo unos kilómetros de aquí?», sugirió uno de los sigerianos que custodiaban el pasillo. «No están tan lejos». Lo haría, pero esos malditos terrícolas priorizaron la construcción de su laboratorio y de la mansión de Nar. Además, intenté contactarlos antes, pero no respondían. En ese momento, uno de los piques que estaba trabajando en las puertas gruñó. «¿Pero y si nada sobrevivió dentro? Tiene que haberlo. Un medio de comunicación, aunque sea un holograma, podemos intentar llamar a cualquiera, desde las otras minas, desde Nar o incluso desde el Palacio Real. Debemos defender Olum». Los guardias pique refunfuñaron, pero siguieron tirando de la puerta de acero con todas sus fuerzas, avanzando lentamente, como lo evidenciaba el hecho de que la puerta metálica comenzaba a doblarse hacia adentro. Si seguían así, podrían arrastrarse por debajo para inspeccionar lo que quedaba de la habitación. «Ya casi llegamos». Fwosh. Sin previo aviso, la puerta blindada se abrió de golpe, siendo violentamente destrozada por una fuerza poderosa. Esto hizo volar a los piques y a los sigerianos, incluido el líder. «¡Mierda!», gruñó el sigeriano líder, sujetándose la cabeza, viendo estrellas. Empezó a toser cuando el humo de la sala de control empezó a invadir los pasillos, sin puerta que lo detuviera. Al oler y luego mirar la gran cantidad de humo que emitía la habitación, la poca esperanza que tenían se extinguió, sabiendo que no había nada que pudieran usar. Pero eso no era lo que tenía en mente ahora. Sus ojos se abrieron de par en par cuando alguien, salió del humo. Parpadeó y reconoció que el chico era el elemental rubio, quien resultó ser el líder de la revuelta. Naruto Uzumaki, cubierto de ceniza y sombras, salió tambaleándose de la habitación. Era un fantasma silencioso, y cada paso tambaleante no emitía ningún sonido. Sus ojos no eran visibles, cubiertos por su cabello grasiento, dejándolos a la imaginación. «Es uno de los conspiradores», rugió el líder mientras apuntaba con su blaster al esclavo. Los demás lo imitaron. Pronto, todas las armas se volvieron contra el solitario Uzumaki, que permanecía allí de pie con la cabeza agacha. «Ponte a cuatro patas como un buen esclavo, o si no». El chico no respondió. Una parte del comandante sigeriano se sintió inquieta por esto, pero reprimió sus sentimientos mientras desenvainaba su látigo eléctrico. «De acuerdo, te lo has buscado». Con un gruñido desagradable, lo activó y lo azotó 2 veces cerca de la posición del chico. Esto no lo hizo retroceder, y la ira comenzó a llenar su corazón. «Escoria inútil», gritó el sigeriano mientras arremetía contra el joven de nuevo. «Dije que se abaje». «¡Qué pasada!». La mano del chico agarró repentinamente el látigo de plasma con las manos desnudas. Debería haber caído de dolor por sostener un material tan caliente, pero para su sorpresa, ni siquiera hizo una mueca. El Cliff. El esclavista quedó atónito ante esta reacción, pues nunca la había visto antes. Su expresión de asombro se transformó rápidamente en furia, y tiró del látigo hacia atrás. El sigeriano hizo una mueca al sentir que el látigo se negaba a moverse. Era como si lo hubiera atado a un árbol y lo hubiera tirado esperando ganar. Fue entonces cuando el muchacho levantó la cabeza, y los esclavistas y los guardias dieron un paso atrás. Sus ojos, ahora aterrorizados, se encontraron con los de él. Sus ojos eran los de un animal furioso y sanguinario que miraba fijamente a su presa. Sus ojos eran dorados y parecían brillar en el pasillo tenuemente iluminado. «¿Qué demonios?», susurró uno de los piques. «¿Qué es?». «No me importa. Solo mata al mocoso». La mirada de Naruto se volvió más oscura al respirar hondo. Los pasillos se llenaron de gritos y disparos de blaster, seguidos del poderoso rugido de un monstruo. La sangre y el humo llenaron el aire, y las paredes comenzaron a agrietarse.
Bueno, esto es por la primera parte del levantamiento de Olum. Espero que les sirva, ya que estaban emocionados por el comienzo. Dado que cuando publiqué esto eran las 5 de la mañana donde vivo, espero que les sirva. Escribiré la segunda parte lo más rápido posible. Aún necesita algo de tiempo, además de actualizar parte de mi contenido. Como mencioné antes. Además, quiero agradecerle a mi amigo Lucius Walker. Creo que no se le da mucho crédito, a pesar de que es él quien principalmente me ayuda con esta historia y con mis habilidades de escritura. No, en serio, este chico me ayudó mucho, creo que tuve suerte de cruzarme con él. En fin, si tienen alguna pregunta, pueden enviarme un mensaje privado. Tardaré un poco, ya que vivo en Europa. Pero respondo las preguntas. Cuídense, especialmente a todos en Texas. Paz.